buen día, tomen asiento. ¿Estamos listos? Sí, eso. Bien, buenos días. Vamos a continuar con la audiencia de apelación de sentencia en el expediente 215-2015, cuaderno 21. Señor asistente, de cuenta de la acreditación de los sujetos procesales que han concurrido a esta sesión. Buenos días, señor presidente, con los integrantes del colegiado, sujetos procesales presentes en esta audiencia y conectados a la plataforma virtual. Doy cuenta a usted que se encuentran presentes por parte del Ministerio Público la doctora Patricia Pérez Calderón, de la Fiscalía Superior, Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Se encuentra conectada la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Se encuentran los siguientes abogados defensores: el abogado David Pómez Oliva, quien defiende a la señora Ludía Orellana Rengifo; el doctor Jorge Pérez López, quien defiende a la señora Catherine Elizabeth Díaz Berrú. Se encuentra presente el abogado Luis Roberto Barranzuela Vité en defensa del señor Álvaro Delgado Schelge. Se encuentra el letrado Luis Peña Terreros en defensa del señor Carlos Martín Vargas Machuca Rece. El letrado Miguel Canales Osorio en defensa del señor Nicky Eder Ramírez Salvador. El abogado Elías Jesús Silva Guayanca en defensa del señor Wilfredo Jesús Núñez Peña. La abogada Rosalinda Lerzuli Reinaga en defensa de la señora Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, René Hipólito Caña Valenzuela, Miki Davis Torres Torres, y por esta ocasión defendiendo a la señora Rosalía Vargas Shaus en reemplazo de la doctora Peggy Efio Ipanaqué. Se encuentra también la letrada Silvia Tito Ascue en defensa de la señora Rosa María Ledesma Vela, Pilar Hurtado Palomino. Se encuentra el abogado Abel Rodríguez Pérez en defensa de Tesalia Pacaya Taricuarima. Se encuentra el letrado Víctor Guillermo Morales Suárez en defensa de los señores Lauro Sánchez Ramírez e Enrique Pushima Dawa. Se encuentra también el letrado Abel Peri Rodríguez Pérez en defensa de la señora Tesalia Pacaya. Se encuentra el letrado José Ceballos Minchola en defensa del señor Máximo Juan Núñez Quispe. Como defensa necesaria también se encuentra presente el abogado Jans Ventura Corrales. Se encuentra también, señor presidente, los siguientes sentenciados: Álvaro Delgado Schelge, Nicky Eder Ramírez Salvador, Wilfredo Núñez Peña, Rosa María Ledesma Vela, Larry Hurtado Palomino, Tesalia Pacaya Taricuarima, Miki Davis Torres Torres, Enrique Pushima Dawa y el señor Máximo Juan Núñez Quispe. Es todo lo que doy cuenta. Se encuentra también el doctor Raúl Noblecía Olancía como abogado interconsulta. ¿De quién? Del doctor Delgado Schelge, doctor, señor presidente. Ya como interconsulta, pero el que va a intervenir, ¿quién es? Usted, ¿no? Ya, así queda en el acta. ¿Algo más? Nada más. ¿Despacho? No hay hechos por despacho. Bien. Para hoy día estaban citados, Nicky Eder Ramírez Salvador, va a guardar silencio, me indicaron. También Carlos Martín Vargas Machuca Rece estaba citado también para hoy día. ¿Ha venido? Señor magistrado, con su venia, la defensa de Luis Peña Terrero, señor, debe informar a usted de que el patrocinado, señor, se va a poner a derecho, ¿no? Y va a declarar de manera personal ante su despacho, muy posiblemente, señor, en la siguiente audiencia. Quiere hacer su declaración de manera presencial aquí en esta sala de audiencia, señor. ¿De quién? ¿De Carlos Martín Vargas Machuca? Correcto, señor. ¿La próxima sesión se va a poner a derecho, dice usted? Sí, es muy posible, señor. Sí. Bueno. Quiere declarar de manera personal ante su despacho. Bien. Gracias, señor. Entonces nos corresponde a interrogar a Álvaro Delgado Schelge. Pase adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre completo? Álvaro Delgado Schelge. ¿Cuántos años? 52.
52 años. Bien, la Fiscalía, preguntas para el señor. Buenos días, señor Delgado. Buenos días, señorita fiscal. Usted, en el periodo que se desempeñó como Superintendente Nacional de Registros Públicos hasta octubre del año 2011, desempeñó dicho cargo, ¿tuvo conocimiento de estas inscripciones irregulares de los inmuebles por parte del estudio Orellana en el periodo que usted se desempeñó ese cargo? Nunca. ¿Cuál fue la causa por la cual usted se le concluyó su designación como jefe de registros públicos en octubre del 2011? Conforme a la resolución suprema del Ministerio de Justicia por un tema de confianza, había cambiado el gobierno. Si bien mi cargo técnicamente no era de confianza, porque se me designa por 4 años, ya había salido en esa época la ley orgánica del Poder Judicial que cambiaba un poco los parámetros y no establecía cargos de confianza, cargos de carrera en este tipo a este tipo de nivel, ¿no? De cargos de designación presidencial, y consideró el ministro de Justicia en ese momento que era un cargo de confianza, y eso es lo que dice la resolución que da por concluido mi mandato como superintendente nacional, ¿no? Por tema de confianza estrictamente, y citan la norma puntual. Y por el periodo de que usted se desempeñó este cargo, ¿fue denunciado en el Congreso por actos de corrupción? Sí, correcto. Se me cita un par de semanas antes en el Congreso de la República, en la Comisión de Fiscalización, que presidía, si mal no me equivoco, Martín Belaunde, el congresista Martín Belaunde. Se me cita por determinados temas que vamos a explicar con mi gerente general, y la verdad a mí me sorprendió de sobremanera porque empezaron a sacar varios congresistas, no solo los nacionalistas, pues ya había habido cambio de gobierno, sino varios congresistas, una serie de libretos, porque se notaba que leían papelitos incompletos todavía, porque el libreto estaba editado incompleto, donde acusaron de una serie de cosas, ¿no? Colusión, en temas básicamente de publicidad, temas de publicidad, de pautas publicitarias, y un concepto de cultura registral que habíamos estado trabajando con la gerencia de imagen. Pautas publicitarias que, por cierto, se han dado durante los siguientes 10 años en el gobierno todos los días y con todas las entidades, ¿no? Pero, en fin, sí, efectivamente hubo eso. Fue una sesión fea porque hubo mucha agresividad de los congresistas. Creo que ya estaban un poco condicionados para ese propósito, al menos esa impresión me dio. Y efectivamente ocurrió eso, y sí, fue citada la fiscalización. 2 semanas después de esa comisión de fiscalización, por hecho público, porque se publica en el Expreso, me parece el hecho, se me abre un proceso, una investigación preparatoria, ¿no? A cargo del doctor Villalta, me acuerdo claramente, el fiscal Villalta, que duró su plazo correspondiente. El doctor Villalta decide el archivamiento, porque no había mérito, en preliminar, o sea, no formaliza ni abre preparatoria. La Fiscalía, la Procuraduría en esa época, a cargo del doctor Arbizú, apela, y el superior considera que había que formalizar. Se formaliza, incluso no sé con qué maniobra o con qué argumento el doctor Arbizú consigue que saquen al doctor Villalta del caso y asume otro fiscal, que me parece que se llama apellida Montoya, si mal no recuerdo, que conoce el caso de cero, y nos demoramos un año prácticamente para que conozca de nuevo el caso. Y finalmente este otro fiscal, distinto a Villalta, Montoya, también decide el archivamiento y el sobreseguimiento del caso, ¿no? Por fiscalía. Y ahí terminó en mi caso, y fueron absueltas además las gerentas más vinculadas a mí, que eran las gerentas de presupuesto y desarrollo y la gerenta de administración y finanzas. Sin embargo, la remoción de mi cargo, de acuerdo a la resolución ministerial, no tiene nada que ver o no hace referencia a ningún tipo de proceso administrativo ni de imputación de responsabilidad. De hecho, a mí se me pide la renuncia por confianza. Yo considero que no tenía que renunciar porque era un cargo que no era de confianza. Bueno, el ministro consideró algo distinto y obviamente dio por concluido el cargo, ¿no? Como le estoy refiriendo. Y al señor Delgado, ¿y cómo es que usted tomó conocimiento de esta actividad ilícita del estudio Orellana y en el periodo en el cual se le está a usted involucrando como parte de esta asociación? Yo he tomado conocimiento cabal del tema
por los hechos públicos que empezaron a darse a partir del año 2014 aproximadamente. En el 2014 sale el tema públicamente, tan públicamente que incluso el registrador Pedro Guzmán declara en programas como los de Milagros Leiva y hasta el de Juliana Oxenford, me parece que estaba en RPP en esa época, y no solo él, sino incluso otras personas que me vinculaban, que eran personas que ex registradoras que claramente me tenían una animadversión porque fueron despedidas en el 2008 por una causa imputable a mí, por una falta de respeto a mí. Las puedo mencionar, pero no creo que sea a propósito mencionarlas acá, salvo que usted o la sala quiera que las mencione, pero incluso ellas salieron en esos mismos programas a hacer diversas acusaciones, en principio contra mí, pero luego contra Pedro Guzmán, ¿no? Entonces en ese momento se hace un poco público el asunto y empieza recién a desentrañarse todo este tema, que ahora, bueno, en el proceso está, ya después del juicio y de todo lo que he pasado yo acá, ya está mucho más desentrañado y mucho más entendido, ¿no? Y señor Delgado, cuando usted toma conocimiento de estos hechos, ¿qué acción toma usted? Bueno, no podía tomar muchas acciones. Pues primero, bueno, a ver, funcionalmente ninguna, pues yo estaba fuera del sistema, ya hace 3 años que yo no estaba en el sistema. Y básicamente ninguna, simplemente presentarme ante las autoridades cuando me solicitaron. En este caso no fue esta fiscalía, este proceso, sino fue la primera que me cita es la fiscalía de la doctora Marita Barreto. ¿Y usted hizo alguna denuncia verbal? Porque yo en paralelo, a ver, denuncia verbal, llegué a hacer una denuncia verbal a raíz de una reunión que tuve con la doctora Jenny Vilcatoma hacia el año 2014, si no me equivoco, en que simplemente se me presenta Jenny Vilcatoma, que era procuradora adjunta en esa época de la Procuraduría Anticorrupción, se me presenta Jenny Vilcatoma, yo no sé con qué speech le fueron a Jenny Vilcatoma, pues Jenny Vilcatoma pensó que yo quería ser colaborador eficaz, y lo primero que le dije, soy doctora, yo no puedo ser colaborador eficaz porque yo no estoy parte de la red, ni tengo ningún dato, ni ningún tema para darle en concreto. Pero señor Delgado, ¿hizo usted la denuncia verbal? Lo que yo hice fue una denuncia, no fue una denuncia, lo que a mí me pidieron es decir, después de descartar la colaboración eficaz y decirme, puede ser usted una especie de colaborador que nos ayude a entender qué pasó, lo que yo dije concretamente fue, acá puede haberse dado varios supuestos. O sea, es que hay que buscarse en el contexto. En esa época ya se decía que todos los títulos de la red orellana iban a un registrador específico. De hecho, Pedro Guzmán, repito, se presentó para defenderse, etc. Y lo que yo dije es, si es verdad lo que dice la prensa en ese contexto, y todo va donde un registrador, es posible que se haya vulnerado el sistema informático. O sea, lo primero que habría que hacer es una auditoría. Auditoría que entiendo que no se ha hecho hasta la fecha, porque en este proceso no se ha practicado ningún tipo de auditoría ni de pericia. Señor Delgado, usted ha mencionado... Y eso fue básicamente, ¿no? Ya. Señor Delgado, creo que usted ya en juicio oral en primera instancia mencionó que usted es un experto en derecho registral, sí. Ha manifestado su experiencia y toda la capacidad académica que usted tiene. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, señor Delgado, y usted sabiendo el procedimiento de registros públicos para calificación e inscripción de títulos y todo lo que también ya se ha desarrollado, lo que usted acaba de manifestar, ¿por qué consideraba de que para que un título sea direccionado a un solo registrador se podría haber alterado o vulnerado el sistema informático? Por 2 razones. Primero, porque el sistema es aleatorio, ¿correcto? Y tal como lo ha explicado el señor Núñez, porque yo el detalle técnico no lo tengo, pero sí sé, la redistribución también era aleatoria. Es más, siempre en la alta dirección, cuando hablo de alta dirección me refiero a superintendente nacional, adjunto y gerente general, y otros gerentes involucrados, siempre nos preocupamos mucho en que todos los procedimientos fueran aleatorios. Y siempre se nos informó eso. Entonces, teníamos claro que, bueno, ese es un tema ya de cómo hacerlo, es un tema informático, evidentemente técnico, pero si los gerentes nos informaban que el sistema era aleatorio, que los ingresos eran aleatorios y que las redistribuciones eran aleatorios, salvo los pases sí podían ser, porque el pase era que le llegaba a un registrador un título, se consideraba incompetente o que no le correspondía, que le pedía al gerente y el gerente ordenaba el pase al otro. Ese sí podía ser un pase un poco dirigido, digamos, ¿no? Pero lo otro, distribución y redistribución, eran aleatorios, ¿correcto? En ese escenario, si se decía que
todo llegaba a un solo registrador, yo pensé, bueno, podría haberse vulnerado de alguna manera. Y esa vulneración tiene que estar en la bitácora, porque la ventaja de un sistema informático es que si uno vulnera algo, eso consta en la bitácora. O sea, no es un tema oculto, ni clandestino, ni que se puede esconder. Ahora, hasta donde yo entiendo, nunca se ha hecho una pericia técnica de ese tipo, ¿no? Lo único que se hizo fue buscar usuarios, quienes sabían, pero la pericia técnica, si había manipulación o no, no se ha hecho. Ahora, pensando eso, es que yo dije, podría haber ocurrido eso, podría no haber ocurrido, pero que se trabaje ese tema y se desvirtúe, ¿no? Ya, señor Delgado, ¿usted conoce a la señora Ludith Orellana? Sí. ¿Cómo la conoció? La conocí concretamente en el año 2008, en junio, y me acuerdo, no porque tenga tanta memoria cuando la conozco, porque he conocido a muchísima gente, sino porque a raíz de estas investigaciones obviamente tomó conocimiento de cuándo y de las boletas de ingreso. De hecho, fue en junio del 2008 que ella me visita, pero me visita no de manera así de pronto, sino a raíz de un amigo mío, José Luis Noriega Ludwig, a quien yo conocía desde el año 2002 por lo menos, y habíamos hecho diversas actividades juntos, académicas e incluso una aventura que él me invita a participar como parte de su lista cuando postulaba a la alcaldía de Surco, le hablo 2001, 2002, 2003, 2004, por ahí. O sea, había una relación con José Luis. Y José Luis me llama un día y me dice, yo ya era subdirector adjunto, que estaba trabajando en un estudio, en una oficina estudio que se dedicaba a la compraventa de inmuebles, de clientes que tenían inmuebles complicados, con problemas de saneamiento y que se dedicaban a sanear los inmuebles. Los compraban, los saneaban o eventualmente les buscaban un mayor valor agregado al haberlos saneado. Ese problema de saneamiento, por cierto, es un problema del Perú de los últimos 50 años, por lo menos, y que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos peruanos, con COFOPRI, PET y otras entidades, no se ha logrado salvar a la fecha incluso. Y en esa época era más álgido. O sea, que gente se dedica al saneamiento, como que hay mucha gente que se dedica, no era de extrañar. Y José Luis me comentó que tenía una oficina con ellos. José Luis es una persona de mi confianza, y que una doctora se encargaba de esa parte de saneamiento, ¿no? De ver los títulos, y que tenía una serie de dudas y sobre todo unas quejas para formularme, porque tenía unos títulos muy antiguos que no me han sido atendidos. En función a eso, y en deferencia a José Luis, no hay, encantado, José Luis, no hay ningún problema. Hicimos una cita y vengan. Y de hecho, en junio del 2007, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en junio del 2008, viene la doctora Orellana acompañada de José Luis Noriega. O sea, vinieron los dos. Porque de hecho hay dos boletas, donde entra José Luis con Judith Orellana a la misma hora y ella también entra y sale a la misma hora. Señor y fue Delgado, a raíz de eso, en la reunión que tuve y cómo la conocí yo, ¿no? Perfecto. Señor Delgado, dígame, usted acaba de mencionar que el señor Noriega era una persona de su confianza, Correcto. ¿no? Que lo conocía desde el 2002. Dos, por lo menos. ¿Y se frecuentaban con el señor Noriega antes de conocer a la señora Luis Orellana? Sí, pero para actividades, no digamos a nivel amical en el sentido de frecuentar casas, esposas, parrilladas y cosas por el estilo. De hecho, yo no conocí a su esposa nunca y él tampoco a la mía. No a ese nivel, pero sí a nivel de actividades. Me invita, como digo, a integrar parte de la plancha para la alcaldía de Surco. Nos reunimos varias veces en su oficina. Tenía su oficina en Buenavista en esa época, en Chacarilla. De hecho, una de las testigos de este proceso, Miriam Valcárcel, fue secretaria de él. Y ella, hay una declaración donde ella dice eso. Y de ahí hemos realizado varias actividades. Me acuerdo que tuvimos un proyecto académico llamado Colegio de Lima, donde intentamos hacer una serie de actividades académicas y conseguimos incluso hacer una en el Hotel Los Delfines, y yo convoqué a registradores españoles, entre ellos Enrique Rajoy, que es registrador, hermano del antiguo presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por ejemplo. Y luego, cuando José Luis es nombrado director académico del Colegio de Abogados de Lima, en la Junta Ulises Montoya, que ya había esta relación y él sabía de mi tendencia o vocación académica, me convoca para algunos cursos. Es más, yo hasta diseño algún diplomado, porque estaban un poco pobres en diseñar diplomados. Yo le dije, podemos hacer un diplomado en registrar inmobiliario con estos temas, invitamos a tales profesores. Yo tenía en esa época una buena convocatoria para invitar a profesores de cierto nivel, más yo poniendo, y organizamos varios cursos, no me acuerdo cuántos, pero organizamos varios cursos. Señor Delgado, ¿y usted tenía conocimiento que el señor Noriega era socio con el señor Rodolfo Orellana del estudio? Mire, nunca me dijo que era socio. Lo que me dijo es que trabajaba con él. Me dio a entender que él conseguía muchos clientes. José Luis es una persona muy relacionada, socialmente y económicamente, y parece que él
conseguía un poco clientes, gente que tenía problemas con los inmuebles, y no sé qué otro tipo de participación tenía. Sé que fue socio fundador de COPEX, por ejemplo. Sí, usted supo que el señor fue presidente de COPEX, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Yo me he enterado después de eso me he enterado, pero sé que fue, sé que renunció también en algún momento. Ya. ¿No? Pero ahora, que era socio, no. Sé que algunos testigos han declarado que era socio del señor Noriega. A mí nunca me dijo que era socio, pero sí que trabajaba con él, que tenía una oficina en Guardia Civil, incluso creo que muy cerca donde estaba el señor Rodolfo Orellana, la oficina de Guardia Civil, y eso básicamente. Creo que trabajaba de manera muy de la mano, porque conseguía clientes, o sea, en esa época él estaba dedicado a eso, básicamente. Señor Delgado. Ya había dejado, perdóneme, su estudio en Buenavista, que fue el que yo conocí, y se había trasladado plenamente a Guardia Civil, ¿no? Y esa era su oficina. ¿Con el estudio Orellana? Sí, claro, era ahí. Creo que ahí trabajaba el estudio Orellana, ¿no? Porque en una época se decía que el estudio Orellana, Ludit tenía un estudio aparte y que luego era Guardia Civil, no sé, pero lo cierto es que estaba en Guardia Civil, en el estudio o en la oficina de Rodolfo Orellana, ¿no? ¿Y usted fue a visitarlo al señor Noriega, al estudio Orellana? Sí. O sea, a ver. ¿En cuántas oportunidades fue? Después que me visitan en el 2008, me invita José Luis a conocer su oficina. Y yo fui una vez, habré ido un par de veces probablemente, no me acuerdo haber ido más, la verdad, ni recurrentemente, y fui una vez a visitarlo. Incluso hubo declaraciones en el juicio oral que yo había ido a ver a Ludito Orellana, y luego esa declaración se corrige, porque cuando le preguntan un poco más a la colaboradora, creo que era una colaboradora, de por qué había ido el doctor Delgado, cómo sabe que iba a ver al doctor Orellana, la misma colaboradora dice, no, o testigo en reserva, no me acuerdo, no, preguntamos a la caseta de seguridad, y nos dijeron que había venido una persona alta, con prestancia, que parecía un superintendente. Así fue literalmente, y está en las grabaciones. Pero usted fue al estudio. Y venía a visitar al doctor Noriega. Ya. Entonces yo sí fui al estudio efectivamente a visitar al doctor Noriega. ¿Cuántas oportunidades fue? Mire, yo creo que no han sido más de 2, quizás 3, pero y normalmente a ver al doctor Noriega. ¿Y cuáles eran las razones que usted iba a visitarlo? Por tema amical. José Luis Noriega y yo, como le digo, éramos amigos. José Luis quería que me enseñara en su oficina, bueno, no sé, pues como cualquiera que quiere enseñar en la oficina, alguien no está trabajando ahora, etcétera, ¿no? Usted ha mencionado que la señora Ludit Orellana le había solicitado apoyo a usted en su condición de superintendente para agilizar algunos títulos que se entrampados en las diferentes áreas. A ver, mire, concretamente, si me permite, le puedo contar de qué se trató la primera vez que me visita, para que vea que se relaciona con eso. Esa primera vez que me visita, aparte de decirme en la presentación, Álvaro, te he escuchado en la diplomado del Colegio de Abogados, me encantó tu tema académico, quiso conversar contigo, tengo 1000 dudas. Bueno, aparte de eso, y era verdad, yo había dictado un diplomado hace poco y ella había sido alumna, según entiendo. El tema concreto era que tenía unos títulos en la Comunidad de Asia que estaban absolutamente entrampados. Y entrampados, y no es que yo atienda un título porque me digan que está entrampado y está entrampado hace una semana, ¿no? Pues no corresponde. Esos títulos eran del 2007, tenían un año ya de trámite, y estaban entrampados por una razón muy simple y operativa. Estaban suspendidos por superposición de áreas, pero aparentemente mal suspendidos, ¿ya? Lo que ocurre es que cuando hay matrices muy grandes, como son las comunidades campesinas, hay muchos títulos que venden las comunidades sobre porciones pequeñas. Te solo justifica suspender un título posterior cuando las coordenadas dan parcial o totalmente sobre el título que es anterior. Y en esa época los registradores tenían una muy mala práctica, que todavía la siguen teniendo algunos, de que ven una matriz grande con muchos títulos pendientes y en vez de evaluar o mandar al área de catastro a evaluar si hay contra superposición, suspenden de frente. Suspenden y lo dejan en el limbo el título. Y ella había estado pidiendo, según me refirió, y me lo mostró, hojas de trámite para que eso se levantara por lo menos desde enero del 2008, y ya estábamos en junio. Entonces, claramente era un trámite totalmente rebasado y demorado. Me pareció un reclamo totalmente justificado, y lo único que hice yo fue llamar a algunos gerentes involucrados para que se atendiera el trámite. No los gerentes son los que atienden, sino para que esos gerentes canalizaran a su vez y atendieran esas hojas de trámite pendientes de hace varios meses. Se atendieron. ¿Y en cuántas oportunidades le han pedido esta clase de favores para...? Mire, pueden haber sido más que favores ya concretos de este tipo, porque este fue un tema muy concreto y unos títulos en trámite que están entrampados. Era mucho, como muchas personas que me han llamado, a veces títulos, por ejemplo, que estaban demorados, ¿ya? O sea, la llamada típica, no solo de la doctora Orellana, sino de mucha gente, era la demora en los títulos.
porque había un embalse realmente en el registro. Y en esas ocasiones, bueno, a veces atendía la llamada, a veces no. Cuando la atendía y me daban cuenta de algún título, si es que el título estaba realmente demorado, porque había gente que llamaba a veces a decir, tengo un título y había entrado el título ayer, no, tenía 24 horas, no justificaba. Si es que el título por lo menos ya había rebasado el plazo de calificación, que son 7 días útiles, y normalmente cuando era más, porque se llamaban por títulos de 20, 30 días, lo que yo hacía normalmente era llamar al gerente registral y decirle, oye Gastón, que era Gastón Castillo en esa época, hay un título demorado, fíjate con las áreas, si ya lo pueden ir atendiendo, que lo atiendan en el plazo que puedan, ¿no? Porque ya era un título que había rebasado ampliamente. Y cabe destacar que dentro de mis competencias en el ROF están el control y cumplimiento de los plazos de atención de los títulos presentados ante el registro, ¿no? Señor Delgado, dentro de esos títulos que usted refiere, ¿en alguna oportunidad le hablaron con el título referente al caso del hospital Hermilio Valdizán? No, a mí me acuerdo del caso de la no, nunca. Dígame, ¿y usted conoce a la señora Carla Cruzado? Carla Cruzado me suena porque era la secretaria de Ludito Orellana. Alguna vez me ha llamado para comunicarme con ella. De hecho, alguna vez me ha visitado a la oficina a dejarme alguna documentación de Ludito Orellana. ¿Qué clase de documentación, señor Delgado? No me acuerdo físicamente de ella, pero sí conozco la referencia. Mire, no me acuerdo de la documentación exacta. Una vez creo que fue, si mal no recuerdo, unos estatutos sobre una asociación académica. O sea, entre las cosas que conversaba o que Ludito Orellana tenía mucho interés y me lo manifestó, era armar una asociación académica. Su hermano tenía interés en eso y querían además que la asociación académica, por mi trayectoria académica, la persiguiera yo. Estoy hablando 2009 o 2010 mediados. Lo que por cierto me pareció muy buena idea en ese momento, porque yo tengo una trayectoria académica y la idea me gustó. Nunca se concretó porque lo conversamos, me mandó alguna documentación sobre eso, pero nunca se concretó porque me decía, para hacerlo tenemos que reunirnos con Rodolfo, mi hermano, y nunca se concretó la reunión. ¿Y el señor Einer Flores lo conoce? Mire, yo no me acuerdo de Einer Flores. Sé que hay papeletas que me ha visitado. Extrañamente, las papeletas de Einer Flores tienen el nombre de mi secretaria, a diferencia de las de Carla Cruzado que tienen mi nombre, ¿no? Lo que es una diferencia para mí relevante, que no lo tuvo en cuenta la jueza en la primera instancia. No me acuerdo de Einer Flores, puede haber ido alguien a dejarme alguna documentación, pero lo que sí me parece interesante dejar constancia es que las visitas de Einer Flores en la teoría del caso fiscal están vinculadas a pagos que me hacían por el direccionamiento de títulos. Y por ejemplo, hay 7 visitas de Einer Flores que empiezan en abril y terminan en julio, de acuerdo a las boletas, y el primer direccionamiento es en septiembre. ¿Y esas 7 Entonces, veces que fue el señor? hay 7 visitas que no tienen nada que ver con direccionamiento. ¿Ya que fue el señor Einer Flores 7 veces a visitarlo? No tengo idea. Sinceramente no tengo idea, así como no tengo idea o no recuerdo por qué me pudo haber ido a visitar 2 veces seguidas cuando yo estaba de viaje, por ejemplo. Ya. O una vez cuando yo estaba de vacaciones. Así es que no entiendo. Es posible que alguien haya ido por encargo a dejarme algo, como le digo, alguna documentación, de repente algún título que querían que revisara, un título ya en trámite, y que obviamente yo gran cosa no podía hacer. Yo siempre le decía a los usuarios, incluida la doctora Orellana, por supuesto, yo con títulos en trámite no puedo hacer gran cosa, porque el registrador es autónomo, salvo velar por 2 cosas, que es lo que prevé la ley del proceso administrativo general, o cumplimiento de plazos de atención, o un debido encauzamiento cuando el título se ha ido a un lado que no corresponde, ¿no? Señor Delgado, usted dice eso, ¿no? Que tiene que verificar o, de acuerdo a sus funciones, debidamente establecidas en el ROF, correcto. ¿no? Dígame, ¿y usted para ejercer esa acción de control, porque es un control sobre los plazos, sobre la correcta distribución de los títulos, etcétera, ¿usted hacía ese control en mérito a las llamadas de los usuarios o había un procedimiento que usted tenía que realizar? A ver, en realidad distribución de los títulos no. No me refiero a eso, sino al control que usted tendría que hacer sobre esos plazos que excedían. Lo que pasa es que en cuanto a los plazos, yo tenía la facultad de controlar plazos. Sí. ¿Okay? Hacíamos a veces campañas de control de plazos. O sea, a ver, siempre, las gerencias registrales zonales tenían todo el tiempo control de saldos de producción, ¿ya? No sé si el concepto de saldos que queda claro, pero el saldo de producción es la pesadilla del registrador. El saldo no es otra cosa sino la cantidad de títulos ingresados menos la cantidad de títulos despachados.
Entonces, si me queda un saldo muy grande, el saldo simplemente, el título, la sección está mal porque el saldo es muy grande. Si me queda un saldo chico, en principio la sección anda bien. El saldo cero, por ejemplo, es imposible, salvo en secciones que atienden títulos en 24 horas, como bloqueos o constitución societaria en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, los gerentes registrales tenían siempre el control de los saldos y supervisado por el gerente registral, ¿ok? Y de eso me dan cuenta normalmente a mí, de cómo estaban las secciones en general. Entonces, si yo tengo la facultad de controlar plazos, primero era por ahí, pero si a mí me llega el reclamo de un usuario porque alguien me lo recomienda, en el caso de José Luis Noriega, o muchos usuarios de a pie que yo atendí, gente que había presentado un hoja de trámite, un pedido, que iba a buscarme varias veces y que le da paso a mi despacho, y me plantea un reclamo de ese tipo, un plazo de atención excedido, el procedimiento, no hay un procedimiento establecido, ¿correcto? Pero el procedimiento que yo hacía era llamar al gerente registral, y le decía al gerente registral, oye, fulanito, hay un título, mire este título que ya tiene 30 días, fíjate pues si cómo está, si está reclamado. Muchos usuarios iban y decían, ya hemos reclamado ante el defensor del usuario y el título sigue estancado. Entonces era, oye, atiéndelo, ya tiene 30 días, fíjense que lo traten de ver, y punto. Y de ahí normalmente me desentendía el tema. Una que otra vez algún usuario me habrá llamado a preguntarme cómo está el tema. A veces venían, usted entenderá, recomendados por autoridades también, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Entonces, a veces hacía un seguimiento, a veces no, pero siempre a nivel de atención de plazos. Perfecto. Nunca se me pidió, y yo nunca entré, porque siempre me cuidé mucho en eso, más allá, nunca en cuanto a la autonomía, en cuanto al criterio, cómo vas a resolver, cómo va a salir. Muchas veces reclamaron por plazo, bueno, se atendió después de su momento y salió observado, tachado, por ejemplo, ¿no? Ya, señor Delgado, usted acaba de mencionar también que a la señora Carla Cruzado no la recuerda y que ella, bueno, ha ido solamente en 2 oportunidades a visitarnos. Creo que, creo que la señora Carla Cruzado sí declaró que la recuerdo, no me acuerdo si dice que no. A Carla Cruzado sí la recuerdo, no me acuerdo físicamente, pues sí recuerdo que puede haber ido aquí. No recuerdo si Einer Flores, sinceramente, ¿no? Me parece extraño tanta recurrencia y además en fechas que no tienen nada que ver con los supuestos direccionamientos, ¿no? Ya, señor Delgado, también acá existe un registro de 16 llamadas, recuerdo ya también que se ha debatido en juicio oral, entre usted, la señora Ludita Orellana y la señora Carla Cruzada en el periodo del 12 de enero al febrero del 2010. Un reporte de 16 llamadas, ¿no? Entre las dos personas. Usted está mencionando que solamente se trataban de temas académicos, ¿no? Y estas 16 llamadas que le han efectuado en este periodo, todas relacionadas con su tema académico que nunca se concretó. A ver, no solo eran temas, eran temas académicos, consultas a veces académicas. No quiero aburrir a la sala ni usted, pero por ejemplo, alguna vez me preguntó la doctora Orellana, no sé, pues tenía mucha curiosidad en saber cómo funcionaba el sistema real abstracto alemán frente a nuestros sistemas que son causalistas, ¿no? No me voy a poner a explicarlo acá porque me demoro 1 hora, ¿no? Pero tenía esa curiosidad, el consentimiento formal alemán, las diferencias, ¿no? Porque Alemania es un sistema muy particular en términos registrales y derecho civil también. Por ejemplo, una consulta de ese tipo que no tiene nada que ver con el tema, alguna vez, ya un tema coloquial totalmente, me llama y me pregunta, Álvaro, ¿tú conoces a alguien en el Markham? Porque ella quería hacer ingresar, entiendo, sus hijos al Markham, y obviamente necesitaba las firmas, ¿no? Y yo no conocía a nadie en el Markham como para las firmas. Y dije, no, Luis, no conozco a nadie, por aquí, por allá, y punto. Por ejemplo, había llamadas de ese tipo también, o sea, llamadas que no tenían temas que ver con temas académicos. ¿Y la señora Carla Cruzado? La señora Carla Cruzado, me imagino que las llamadas han sido, pues no me acuerdo, usted entenderá que ya pasaron 10, si no 12 años de esa fecha. Yo no me acuerdo de todas las llamadas que me hicieron, pues las únicas llamadas que he tenido no son las de Ludita Orellana y las de Carla Cruzado. Me imagino que era para comunicarme con la doctora Orellana, porque a veces ella llamaba a través de ella, o para, no sé, darme algún título que de repente le interesaba eludir, pues me refiero a un título ya en trámite, en que ella podía decir, está demorado el título, está atrasado, y yo a veces ni lo atendía, salvo que fuera un título pues que tenía ya mucho tiempo, como he hecho, repito, con muchísima gente que me ha llamado o que me ha pedido, tenga usted en cuenta, señorita fiscal, que a nivel de Defensoría del usuario, no había menos de 300 a 400 reclamos al día por retraso de títulos. Eso es un total de una cantidad importante al mes. Entonces, que al superintendente, y no solo a mí, la superintendente nacional varias veces me llamó a mí por reclamos que le hacían también por faltas de atención o por retrasos, y me llamaba a mí.
no lo atendía ella, y yo lo canalizaba con el gerente registral. O sea, había diversas vías de llegar, ¿no? Para este tipo de reclamos o de cuestiones, ¿no? Dígame, la señora Rocío del Pilar Santa Cruz fue su secretaria. Correcto. Y la señora, ¿qué tiempo fue la secretaria de la gerencia que usted desempeñaba en ese entonces? Prácticamente durante todo mi periodo como adjunto. Me parece que cuando ya fui nacional, ella se retiró a la zona 9, me parece. ¿Qué tiempo más o menos, señor? ¿2 años, 1 año? No, por lo menos 3 años, si no 4, más o menos. ¿Era su secretaria de confianza? Si se puede llamar, sí, se supone que toda secretaria se supone que es de confianza, ¿no? Ya. Dígame, ¿y usted conoce al señor Wilfredo Núñez Peña? Lo conozco porque ha trabajado en el área de informática durante años. Wilfredo Núñez Peña era del grupo de informáticos que daban soporte a los registradores en el año 95, cuando recién se implementa el sistema de SIR y el sistema informático. Iban mucho a dar soporte porque la máquina se caía, el sistema se caía, no funcionaba, etc. Lo recuerdo de ahí, como muchos otros, y yo he sido jefe además después de Lima. Él trabajaba ahí, pues no he tenido mayor contacto con él. De hecho, no tenía contacto con él como con ninguno del área de informática a ese nivel, digamos, ¿no? Lo mucho cuando era jefe, con el gerente de informática, ¿no? Cuando era jefe de Lima. Y luego, después de ser jefe de Lima, que yo además tuve 2 años de transición, porque estuve trabajando en el ILD, en un proyecto en México, cuando vuelvo como adjunto, en el año 2006, ya no tengo ningún contacto. O sea, el contacto que yo tenía era con gente de la sede central, no con gente de la zona 9, salvo con algún gerente o con el jefe eventualmente, y con nadie más. O sea, con Wilfredo Núñez no tengo ninguna relación, primero ni jerárquica ni funcional, porque no existe. De acuerdo a los ROF y al MOS, si usted puede apreciar, no hay ningún tipo de relación jerárquica ni funcional. Y segundo, no tengo ninguna relación amical ni de ningún tipo, ni contacto de ningún tipo, tanto así que no hay en el expediente ningún contacto acreditado con Wilfredo Núñez, ¿no? Por ninguna vía. ¿Y usted conoce a la señora Patricia Rojas Rocha? Mira, Patricia Rojas Rocha la conozco en nombre, a raíz de los procesos. Ludito Orellana me la comentó alguna vez posiblemente, con una persona con la cual trabajaba con ella y la apoyaba mucho en sus temas. La puedo haber visto alguna vez, no me acuerdo, pero así de hola y chao. Mayor relación con Patricia Rojas Rocha no he tenido. ¿Y al señor Máximo Núñez Quispe? No me acuerdo de él. ¿Al señor Carlos Vargas Machuca Arrece? A Carlos Vargas Machuca lo conozco porque él fue procurador del Estudio Muñiz en los años 2000-2001, cuando yo trabajé allí. De ahí le perdí la vista, porque yo en el 2001-2002 me fui y regresé como jefe de la zona 9 en Lima. Algún contacto esporádico, alguna vez me habrá contactado a hacerme alguna consulta, y de hecho me visitó una vez a la oficina hacia el 2008, mayo, junio, me pidió una cita, lo atendí, y una cita que no tenía nada que ver con estos temas, ¿no? Ni me acuerdo por qué, era una consulta que tenía. Pero más allá de eso, no he tenido mayor contacto con Carlos Vargas Machuca. Señor Delgado, y luego de que usted tuvo conocimiento de toda esta actividad ilícita por parte del Estudio Orellana, en los cuales a usted lo estaban vinculando, una vinculación importante dentro de esta red, usted tomó contacto con la señora Ludit Orellana a efectos de esclarecer por qué lo estaban vinculando a usted con estos hechos? No. Yo recuerdo que la última llamada de Ludito Orellana, prácticamente todo el 2011 no hubo mayor contacto con Ludito Orellana, ¿no? Si usted se fija en las llamadas, la mayoría son entrantes, ¿no? O sea, ellos me llamaban o ella me llamaba, ¿no? En eso la doctora Orellana era bien insistente, digamos, ¿no? Y yo muchas veces no contestaba. Si usted también ve las llamadas, hay tramos de llamadas, de 6 llamadas seguidas, por ejemplo, en el lapso de 1 minuto, 2 minutos, que obviamente yo no he hablado pues 6 veces en el lapso de 2 minutos, ¿no? Son llamadas no contestadas o no atendidas, lo que fuera. Pero en todo caso, durante el 2011 prácticamente no hubo contacto, no me llamaron, yo no tenía ningún interés en hablar tampoco, y sí recuerdo que cuando yo salgo, se me quita la confianza y tengo este tema, ella me llama una vez a decirme, qué pena, Álvaro, lo que te ha pasado, lo lamento mucho, ahí te han hecho una trampa, creo que me dijo, y yo sí creo que hubo una redada política, por cierto, pero bueno, ese es otro tema, no viene al caso. Que te vaya muy bien, chao, punto, ¿no? Y de ahí yo no he vuelto a hablar con Ludito Orellana, quizás porque ya en el 2014, cuando ya había tanto involucrado, no me pareció buena idea estar contactándome pues con gente que estuviera vinculada al tema, ¿no? Y que me estuviera
sindicando. Además, el Ludito Orellana, además que quienes más me sindicaban, repito, o me atacaban, eran estas chicas que le digo que fueron despedidas y que estuvieron de manera machacando permanentemente que yo tenía responsabilidad, hasta que se probó en una carpeta fiscal paralela, que es la de la doctora Marita Barreto, donde tengo también una investigación preparatoria, que estas chicas habían sido despedidas por causa imputable a mí y que eran testigos totalmente sin objetividad y con animadversión. Señor Delgado, ¿y usted alguna oportunidad ha tenido algún problema con algún miembro del estudio Orellana? No que yo sepa, creo que no. Ya, Creo entonces usted también ha hecho mención a declaraciones de colaboradores eficaces y de testigos de reserva, y efectivamente el colaborador eficaz 5-2015, el testigo protegido 6-2015, ellos refieren pues que el señor Einer Flores era quien le efectuaba a usted los pagos, y si usted dice que no tenía ningún problema con ningún miembro del estudio Orellana, ¿cómo explican entonces que refieran de esa forma? Lo que pasa, a ver, no tuve ningún problema, o creo no haber tenido ningún problema, porque no los conocí. O sea, salvo a Ludit, bueno, y de rebote algún otro, no he conocido, ni he parado, ni he estado en relaciones públicas, ni mucho menos con ninguno. O sea, que no sé qué tipo de interacción podrían tener. Si usted me pide cómo explico, bueno, no sé cómo explicarlo, porque yo no sé qué está en la cabeza de ellos. Podría especular si usted quiere, pero si me permite, yo creo que hay varios factores ahí. Yo creo que puede ser que la doctora Orellana efectivamente más de una vez comentó en la oficina que me conocía, que era un apoyo para ella, que a veces la asesoraba en ciertos temas. Me refiero a asesoras no profesionales, ¿no? Sino asesoría de ese tipo, consultas, lo que fuere. Y que luego, no sé, varios colaboradores, de alguna manera para salvar responsabilidad, han tratado de armar algo, ¿no? Y esto se relaciona, perdóneme usted, con lo dicho por la doctora Catherine Díaz de Rú, en el sentido que el fiscal le dijo que le diera algo para fregar y hundir a Álvaro Delgado Schelfe, ¿no? ¿Y usted conoce a la señora Catherine Díaz? Y lo mismo se lo dijo a Einer Flores. No, la he conocido acá, a Catherine Díaz de Rú. Y a Einer Flores menos, ¿no? Como le digo. Pero ella refiere eso y refiere además que a Einer Flores se le dijo lo mismo. Y a mí no me extraña, se lo comento, porque el fiscal a mí, en investigación, me dijo: doctor, colabore. Lo que voy a colaborar, le dije, yo no tengo nadie a colaborar, no, yo no voy a echar gente por gusto, yo no soy parte de, pero colabore porque yo lo voy a acusar por asociación ilícita. Y lo voy a acusar por asociación ilícita, pues es el delito más fácil de probar, me dijo. Pues no tengo que probar nada, lo único, de hecho, ni cohecho, ni tráfico de influencia, nada, como que no me han probado nada. Lo único que tengo que probar es que usted era parte de, nada más, no tengo que probar nada más. Pero si le pruebo eso, usted tiene 4 años suspendida. Entonces le conviene, colabore. O sea, ese tipo de negociaciones de la Fiscalía, que a mí me la han dicho, y obviamente no acepté porque no tenía nada que colaborar, no me extraña pues que haya sido, como dice Catherine Díaz de Rú, ¿no? Entonces yo creo que hay una combinación de varias cosas para que los colaboradores digan ciertas cosas, y además tenga usted en cuenta que los colaboradores dicen más o menos lo mismo de manera bastante superficial y sin profundizar. Y es más o menos reiterativo lo que dicen los colaboradores, ¿no? Lo que me llama también la atención. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. A ver, los abogados diferentes a lo que patrocina al declarante. ¿Alguna pregunta? Empezando a ver por la Procuraduría. La Procuraduría no va a realizar más preguntas, señor magistrado. Bien. ¿Algún otro abogado? A ver, ¿por quién? Diga. Por Wilfredo Jesús Núñez Peña. Núñez Peña, a ver, pregunta. Señor Álvaro Delgado, usted en el año 2009 lo llamó a Wilfredo Jesús Núñez Peña para pedirle que asigne algún título al registrador público Pedro Guzmán Molina. Nunca. De hecho, creo que nunca lo he llamado. Y menos para eso. Eso es todo, señoría. ¿Algún otro abogado? Señor director de debates, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Quisiera formular tan solo una pregunta al señor Álvaro Delgado. ¿Por quién? ¿Por qué procesado? Por la defensa técnica de Ludit Orellana Rengifo. Bien, proceda. Señor testigo, muy buenos días. Buenos La días. pregunta es la siguiente: si al momento de hacerse la redistribución o la segunda asignación de los títulos, esta permitía
que se pueda direccionar o dirigir a alguna zona registral determinada o algún registrador en particular? Bueno, yo entiendo que no. A ver, la explicación técnica creo que ya la dio el señor Núñez y quizás valdría la pena tener una explicación técnica más abundante de una auditoría externa, no lo sé, eso está en decisión de la sala. Yo no conozco el procedimiento, obviamente, de técnico de redistribución, pues yo no soy informático. Lo que sí le puedo decir es que siempre se le informó a la alta dirección que los procedimientos, tanto de distribución como redistribución, eran aleatorios. Y eso coincide de alguna manera con lo que explicó el señor Wilfredo Núñez. Y quizás para abundar algo que no dijo el señor Núñez, porque quizás no maneje cómo funciona el área registral, en gran parte la redistribución se daba también, no solo por error de los digitadores, que eso era frecuentísimo, sino también porque el área técnica registral iba más rápido que el sistema informático. ¿A qué me refiero? De quien depende crear secciones especializadas es del gerente propiedad y del coordinador. Correcto. El día de mañana, el gerente registral puede estimar conveniente crear una sección para ver compraventas simples en 48 horas, por ejemplo. Correcto, porque le parece que con eso bajo la carga. ¿Ok? Y eso se hace así. Y lo hace con un memo interno que lo comunica el jefe zonal, pero no necesita ni siquiera el permiso del jefe zonal, menos del superintendente, por supuesto, que está en otro órgano desconcentrado. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba un momento en que se asignaban los títulos aleatoriamente a determinadas secciones ya precreadas y de pronto resulta que existían más secciones especializadas de las que tenía el sistema, me dejo entender. Entonces ahí entraba la redistribución, porque se habían creado 1 o 2 días antes y el sistema no los había reflejado. Entonces hay varios supuestos de redistribución que se daban en ese momento, pero lo que yo rescato es lo que dijo el señor Núñez, que al redistribuir un título, se distribuía toda la carga de nuevo. No es que se redistribuía ese título solamente. Y al redistribuirse toda la carga de nuevo, era totalmente aleatorio. Se volvía a chocolatear todo aleatoriamente. Eso es lo que yo rescato del señor Núñez. Pero como digo, yo no soy el técnico ni manejo el tema operativamente técnico. Prenda su micro, señor, no se le escucha. Eso es todo de parte de nuestra defensa técnica, señor magistrado, director de debate. Gracias. Bien. ¿Algún otro abogado? Señor juez, abogado de Máximo Núñez Quispe. ¿Preguntas? Señor Delgado Chelge, buenos días. Buenos días. Díganos si tiene conocimiento si los títulos registrales que le atribuyen haber direccionado han sido declarados nulos. A ver, no. Alguna vez me di el trabajo de revisar algunos títulos, algunos tenían anotaciones de demanda de nulidad, en algunos se pretendía iniciar extinciones de dominio, pero no tengo un conocimiento cabal. La verdad no lo he reconfirmado en los últimos tiempos. En cuanto a los títulos que le comento, por ejemplo, que fue fue por los que me reclamó en su momento la señora Ludita Orellana, que eran de la Comunidad Campesina de Asia, eso sí los revisé hace unos meses, y no uno de ellos tiene una anotación de demanda de nulidad civil, no penal, y el resto está perfectamente vivitos y coleando. O sea, no ha habido ningún... esos títulos, por cierto, fueron inscritos por una registradora y por 2 resoluciones del Tribunal Registral, por cierto. Pero no, más allá de eso, no tengo el detalle. Si tiene conocimiento si el procurador de la SUNAR interpuso alguna acción de nulidad respecto de los títulos registrales en materia del presente proceso. Me lo comentaron en algún momento, pero no lo he confirmado. Ya, y díganos también, ¿usted en algún momento se comunicó telefónicamente con la acusada Catherine Díaz Berrú? No. Lo único que hay con Catherine Díaz Berrú, de acuerdo a los cuadros que tienen en el juicio, es un SMS entrante, ni siquiera saliente, donde si mal no recuerdo, porque el fiscal pues yo le pregunté al fiscal y me lo puso a la vista, ella me decía, por favor, comunicarse con el estudio, con la doctora Orellana, algo así. De ahí comunicaciones, no recuerdo haber tenido con Catherine Díaz Berrú, creo que todas las comunicaciones se centran básicamente en Ludita Orellana y en Carla Cruzado. Ya, díganos, si tiene conocimiento que la SUNAR haya sufrido algún perjuicio
por los supuestos direccionamientos de los títulos que se le atribuyen? Bueno, a ver, el primer perjuicio es el social y la deslegitimación, ¿no es cierto? Obviamente. Sin No, embargo, pero si tiene un perjuicio, ¿tiene o no tiene conocimiento? ¿perjuicio económico se refiere? Sí, perjuicio económico. ¿A qué denomina perjuicio usted? Perjuicio económico. No, no tengo conocimiento. Me imagino que se pueden plantear demandas por indemnizaciones, sí, presumo, porque la SUNAR, conforme a la ley de creación, es responsable por los errores de sus funcionarios, pero no tengo conocimiento que se haya planteado o que hayan prosperado. Ya, eso es todo. Gracias. ¿Algún otro abogado? ¿Nadie más? Entonces el abogado de Delgado Siete pregunta para su patrocinado. Sí, señor presidente. Señor Álvaro, buenos días. Buenos días. Con relación a la declaración de Rocío del Pilar Santa Cruz, ella ya en la sentencia ha manifestado, y está en la sentencia además, que en la página 136 y 137, que ella se encargaba de recibir visitas externas, remitir y recibir correos. Le pregunto, ¿usted dictó u ordenó remitir o recibir correos del área o al área de informática? No. ¿Alguna vez usted se comunicó con el señor Rafael Gutiérrez o Arturo Tamayo de la Gerencia de Informática y Base de Datos, respectivamente, o con Wilfredo Jesús Núñez Peña de dicha área? No, y no era necesario porque ellos eran funcionarios de la zona 9 y yo no tenía en realidad mucho que hablar con gerentes o funcionarios de informática de la zona 9, ¿no? Correcto. El gerente de informática, el señor Rafael Gutiérrez o Arturo Tamayo, ¿declararon en juicio como testigo o estuvieron comprendidos en la investigación? No. ¿Y por qué entonces cree usted que la señorita Rocío del Pilar Santa Cruz afirmó haber escuchado el término redistribución? Ella refiere eso, primero lo refiere en el juicio oral, ¿no? Nunca lo refirió en sus dos declaraciones en fiscalía. O sea, extrañamente se acordó de cosas en el juicio oral que no se había acordado antes. Pero bueno, sin perjuicio de eso, ella refiere eso cuando el fiscal le pregunta si alguna vez yo llamé al área de informática. Y ella dice, sí, alguna vez lo he comunicado. Y creo haber escuchado la palabra redistribución, lo que también denota una excelente memoria después de 12 años acordarse de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, pero el área de informática a la cual ella se refiere, que no lo especificó porque se le preguntó, tiene que haber sido seguramente el área de informática de la sede central, porque yo con quien sí puedo haberme comunicado, de manera esporádica, pues yo me comunicaba mucho más con las áreas registrales, lo que es obvio, porque dentro del ROF, artículo 11, dentro de mis funciones está todas las funciones de carácter técnico registral, o sea, yo tenía eso a mi cargo, ¿correcto? Pero puedo haber hablado alguna vez con gente informática de la sede central, del área central, que no tiene nada que ver con la zona 9 ni con Wilfredo Núñez, y no sé, primero no sé si empleé el término redistribución, pero si lo hablé empleado, puedo haberlo empleado, no sé, para 1000 supuestos y 1000 maneras, hasta por analizar, oye, cómo están redistribuyendo los títulos, aleatorio o no aleatoriamente. Y además ya se explicó que redistribución es un tema aleatorio y no es direccionamiento, ¿no? O sea, nunca dice haber escuchado el término direccionamiento o envía el título a tal sitio, sino redistribución en una conversación abierta y con el área informática de la sede central. Me imagino que se ha referido a eso, no se me ocurre otra cosa, la verdad. ¿Usted ordenó que Wilfredo Jesús Núñez Peña realizara un pase sobre algún título del estudio Orellana? No, nunca. Ni pases no me correspondía y nunca ordené un pase, ni ninguna direccionamiento, ni redistribución, ni nada. Como ya explicó Wilfredo Núñez, esos eran procesos automáticos que se hacían a pedido del área de digitación. Está también en la zona 9, que no tiene nada que ver el superintendente, ni la alta dirección, ni la SUNAT. En alguna oportunidad usted ordenó un pase directo a la sección número 0077 no, tampoco, a cargo de Pedro Raúl. No, pases menos, ni pases, ni redistribución, ni nada. En el proceso, bueno, ya lo dijo, ¿no? Que no ha habido ninguna auditoría, ¿no? ¿Por qué Einer Flores ha afirmado que le dejaba dinero en sobre a mano de su secretaria, Rocío del Pilar Santa Cruz?
Objeción, señor juez. Es una pregunta de opinión y está respondiendo a las veces del señor Einer Flores, no es de competencia del señor Delgado. Sí, efectivamente, señor abogado, vamos a declarar fundada la oposición. Además que ya le han preguntado al respecto y él dice que no ha recibido nada, a menos que ahora quiera que diga que sí ha recibido. No, me mantengo en mi afirmación, Otra señor pregunta, magistrado. otra pregunta, señor abogado. Usted conoce, sabe que la señora Miriam Valcarce González y Zoila Montoya, ellas se encargaron de elaborar la caja bóveda. Bueno, lo sé a raíz de todas las investigaciones y declaraciones que han habido en el juicio oral, ¿no? En el juicio, ¿usted fue pensionado dentro de esa caja bóveda? No. ¿Tiene conocimiento que los abogados que aparecen en los registros Excel del estudio Orellana, identificados como Hugo Casafranca, Carlos Bernal, incluyendo Patricia Rojas Rocha, se encargaron de las propiedades El Refugio el 14 de diciembre de 2009, La Brasil el 7 de enero del 2009, Oviedo 2 el 28 de octubre del 2009 y Oviedo 3 del 24 de octubre, de noviembre del 2009, cuando usted todavía era superintendente adjunto desde el 10 de octubre del 2006 al 23 de mayo del 2010? No, no tengo idea. De hecho, los nombres no me suenan. Es decir, los nombres me suenan a raíz de la investigación, ¿no? Con tanto código que hay, pero Oviedo o alguno de estos, pero no, en esa época no. Para ¿Usted nada. direccionó esos títulos? No, obviamente no, ninguno, ni esos. Bien, vamos a hay un registro en la página 187 a 190 de la sentencia, hay un registro de teléfonos, que se dice, la jueza llega a la conclusión de que esos teléfonos habían sido adquiridos por el estudio Orellana para el personal del área de saneamiento del estudio, y ahí aparece su nombre. Aparece Álvaro Delgado Chelge con el número de DNI 093-77-384, con el número de teléfono 99-27-75-109 y con la dirección Girón 28 de julio 402 a 2 cuadras de la Municipalidad de Barranco. ¿Qué nos puede decir usted acerca de eso? ¿Usted tramitó ese o lo tramitó el estudio Orellana? Yo tuve 2 líneas privadas tramitadas por mí, a nombre mío. Una, la que usted refiere, que es un Claro y un Nextel, las 2 mías. Y sí, son mías y creo que eso se puede acreditar fácilmente de cualquier reporte que haya emitido Claro o esas cartas incluso que está citando la jueza. En ningún caso fueron tramitados por el estudio Orellana para mí, ¿no? Son líneas mías y que vienen de mucho antes, además, a mi nombre y de manera personal. Y sí, nunca se tramitó ninguna línea telefónica y eso creo que es fácilmente constatable, ¿no? Basta ver, creo, las cartas a las que cita la jueza, donde no podrían decir que el estudio Orellana los tramitó para mí, ¿no? Sería absurdo. Además, la dirección tendría que ser, si es corporativa, la del estudio Orellana, ¿no? Se me ocurre. Dígame, usted en el proceso, en el procedimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿se han determinado contenidos de llamadas? No, solamente tráfico. Ese teléfono Nextel tenía, ¿qué propiedades, aparte de hacer llamadas? ¿Qué otras propiedades o bondades? Bueno, yo el Nextel lo usaba básicamente como radio y me acostumbré a usarlo cuando viajaba con el ILD a México recurrentemente. Y en esa época, hablo del año 2006, usar el roaming era un tema que llevaba a la quiebra a cualquiera, ¿no? Pues me di cuenta que en el aeropuerto Jorge Chávez, en esa época alquilaban Nextel para llevarse uno de viaje y dejarlo uno en Lima. Y empecé a recurrir con esa práctica. De hecho, le dejaba el Nextel a veces a mi secretaria o eventualmente a mi esposa y me comunicaba por Nextel en vez de estar usando otros mecanismos de roaming. Recién había salido el Skype y no había ningún otro medio de comunicación. Y me acostumbré al Nextel, me gustó, fue un sistema muy práctico para hablar, hasta que luego adquirí yo un Nextel y lo tuve por un buen tiempo, hasta que el Nextel ya dejó pues de existir, pues lo compró otra operadora, no me acuerdo, ya el Nextel como radio ya no funcionó. Correcto. En esa misma línea, ese teléfono, en la página 187 y 193, siempre de la sentencia, te dice que ese teléfono fue adquirido de la información que remite Intel del Perú Sociedad Anónima, en una carta, dice que son empresas que están vinculadas al estudio o que han sido, denota que han sido adquiridas por el estudio Orellana.
Es que no entiendo por qué ese Nextel, repito, es a título personal mío. Yo no soy una empresa y nadie compró el Nextel para mí. El Nextel era mío y está como línea personal. Y eso, repito, debe desprenderse de la carta que está citando la jueza, ¿no? Ya, hay una pregunta relacionada a este Nextel, porque también aparece otro cuadro en la página 194-195 de la sentencia, donde aparece su nombre con el teléfono privado, número privado, dice, y que aparece usted en una agenda virtual del estudio Orellana. Y aparece con el número 401 *9746. Ese es el Nextel. Ese es el Nextel. Dígame, en el periodo, ¿usted qué sabe de esa agenda virtual? ¿Por qué piensa usted que lo han considerado en esa agenda virtual? La verdad, nunca he tenido ocasión de ver la agenda virtual, a pesar que creo que se exhibió. Yo creo que ese día no estuve acá, pero lo que es que a mí en esa época me trasladaban de Zavala, ¿no? Pues yo estaba con prisión preventiva, ¿no? Entonces, o ya con condena, perdón. No, con preventiva. Entonces, no la vi, pero del cuadro que usted cita, hay un tema muy... Si usted ve en el medio del cuadro, hablan de empresas vinculadas, en el medio, y hay como estantes vacíos, y al costado hablan de números privados. Entonces, si en el medio hablan de empresas privadas, y al costado números privados, quiere decir que los números privados no son comprados por las empresas de Orellana, para empezar, ¿no? O sea, creo que es de una deducción muy sencilla, se infiere muy sencillo. Pero sin perjuicio de eso, repito, ese Nextel y el Claro eran líneas mías, eso se puede constatar fácilmente, punto 1. Y punto 2, se me ocurre que, no sé pues en qué consistía la agenda virtual, pero se me ocurre que estaba porque efectivamente la doctora Orellana tenía mi teléfono y seguramente lo había puesto en su agenda, como toda agenda que lo que hace es recoger números telefónicos, de una persona que tenía su teléfono como era yo. Presumo que era eso. No tengo cómo presumir otra cosa, ni saber otra cosa, ¿no? Bien, en la sentencia también la señora jueza hace relación a que existe un cuestionamiento del código de personal, código de clientes y agenda virtual, todo puesto por la teoría de dominio, porque se dice que han sido manipulados, cualquiera los pudo haber manipulado, ¿no? Sin embargo, sustenta, dice, debe negarse, porque declaró un perito, el señor Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, quien ha depuesto sobre el procedimiento y conclusiones del análisis pericial del digital forense número 7 de 2016. Y ahí se establecen que la existencia de correos electrónicos y que han sido regulares. Se pronunció el perito sobre la autenticidad de la agenda virtual, se pronunció el perito sobre la elaboración de los trabajos en Excel, o se pronunció el perito sobre su comunicación en SMS con alguna otra persona. Objeción, señor juez. Son preguntas que no son pertinentes para el desarrollo del interrogatorio con el señor Delgado. Son preguntas ya que en todo caso deben de ser sometidas a una valoración. Incluso ni siquiera está haciendo una pregunta, está haciendo un desarrollo, una lectura de lo que dice en la sentencia, la cual debe ser valorado por la sala, no por el señor juez, mucho menos por el señor Delgado. Entonces, que formule la pregunta correctamente, señor magistrado, Señor en todo magistrado, caso. con todo respeto. Señor abogado, se le corre trasladar la Sí, objeción. Sí, me estoy refiriendo a hechos. No me estoy refiriendo a... Y la sentencia se refiere a hechos. Con mucha más razón, si la sentencia no ha desarrollado lo que es asociación ilícita para delinquir. En consecuencia, me estoy refiriendo solamente a hechos. Y solamente a hechos es lo que tiene que responder el señor Álvaro Delgado Chávez. Bueno, usted está pidiendo una opinión respecto a lo que habría dicho un perito. Esas preguntas no lo puede hacer pues al acusado. El acusado lo más tiene que responder sobre a lo que le consta. Más bien esa pregunta sería para otro perito o para los mismos peritos. Así que se va a declarar al lugar la objeción. Y otra pregunta, señor abogado. Bien, en algún momento este perito dijo que usted había hecho comunicación en sistema SMS. Objeción, señor juez, continúa en la misma línea. Lo mismo, en todo caso tendría que decirle pues si ha escuchado al perito en las audiencias, porque Sí, o él ha estado en la en película. todo caso, si lo escuchó en las audiencias. No, como digo, el único SMS que tengo es con Cáceres Díaz Berrú, un SMS No, pues, lo que le entrante. preguntan, a ver, acusado, lo que le preguntan es, ¿usted ha escuchado decir al perito qué dato
quiere que haya escuchado? Sí, es que escuchó su nombre en la agenda virtual. Ah, se escuchó, si el perito dijo que el nombre de usted estaba en la agenda virtual. Bueno, no, porque el ¿Escuchado en perito se posterior? refirió solo a correos electrónicos. Yo no tengo correos electrónicos. ¿Otra pregunta? Ya nos ha hablado usted de que existe un grado de animadversión de personas que trabajaban. ¿Nos puede decir quiénes son? Bueno, Objeción, señor Brody, juez. El señor Delgado, ya a la pregunta que le hice con respecto a si es que algún miembro del estudio Orellana tenía algún problema, dijo que no. Es pregunta repetitiva. Efectivamente, al lugar la oposición, señor Abogado, no realice preguntas repetitivas. ¿Por qué no permitimos eso también? Porque puede su patrocinado contradecirse con lo que ya he dicho anteriormente. Así que otra pregunta. Por el momento, perdón. Y reformulo la pregunta, si tiene información de personas de los registros públicos que tuvieran algún tipo de animadversión con usted. A ver, eso sí es diferente. Se la preguntó sobre Orellana. Ahora, de registros públicos, ¿alguien le ve mal? A ver, ¿Veía mal esa época? concretamente, bueno, muchas personas, porque uno no toma siempre decisiones que le gusten a todo el mundo, pero en concreto hay 3 personas que sí tuvieron un grado de animadversión muy alto contra mí. ¿Puedo mencionar los nombres o es indebido? Por supuesto, tiene que mencionar. María Yolanda Zaplana, Para creerlo. María Yolanda Zaplana, Adriana Delgado, que fue, por cierto, quien le presentó a Pedro Guzmán a Ludito Orellana en el estacionamiento de Plaza Vea, la propia declaración de Pedro Guzmán, y Rocío Rojas Castelares, me parece. Y lo saco a colación, ellas fueron en el 2008 un evento en Los Delfines, un evento latinoamericano en que yo presentaba y daba apertura al evento. Ellas eran miembros del sindicato, había un problema serio con el sindicato, y a mí me encargaron dar la cara contra el sindicato y a mí no me querían mucho. Y cuando yo estoy exponiendo en pleno foro, en Los Delfines, se paran todas y me dan la espalda. Y luego interrumpen a la doctora Cambursano, superintendenta, cuando estaba hablando. Eso se consideró una falta de respeto. ¿Cómo fue? La doctora Cambursano le pide, superintendenta, al jefe de la zona, porque a mí no me correspondía, despedirlas por falta grave. Y efectivamente las despiden. Y de esa época yo sentí una animadversión terrible, sobre todo por declaraciones de lo más inexactas y especulativas que hicieron en el proceso de lavado de activos que está con la doctora Marita Barreto. Llegué a buscar, por acceso a la información pública, las cartas de despido, y me doy con la sorpresa que en las cartas de despido no ponen otra cosa, sino que le han faltado el respeto al doctor Álvaro Delgado, que al haber estado exponiendo en ese momento y ser un referente internacional y unos cuantos piropos, lo han hecho quedar mal, han hecho quedar mal al sistema y las despedimos. Con lo cual, a raíz de esa carta entendí perfectamente por qué me tenían animadversión. Esas cartas las he presentado en el proceso de la doctora Marita Barreto, no en este caso porque no ha salido, pero la historia termina acá. Una de esas testigos, Rocío Rojas, ha sido colaboradora eficaz en este proceso. Y no porque yo me haya enterado de manera subrepticia, sino por la simple razón que la misma declaración que hace como testigo, como Rocío Rojas, la hace acá como colaboradora. Y es bien raro que se copie de un colaborador a otro, ¿no es cierto? Entonces ahí sí ha habido, creo, un colaborador que claramente me dio una agresión. Se intentó advertir a la jueza en su momento y la jueza no le dio más pie y quedó ahí. Pero sí, hay 3 personas concretamente identificadas perfectamente y una de ellas es colaboradora en este proceso. Bien, a usted se le imputa el direccionamiento 8 Batalla San Juan de Surco. El título fue presentado el 12 de noviembre del 2009. ¿Cuál era su situación laboral en ese entonces? 12 de noviembre del 2009, yo estaba como suplente adjunto. No, pero ¿estaba presente o estaba ausente? ¿Cuál era su situación?
Es posible que haya coincidido con uno de los viajes que tenía, no me acuerdo las fechas exactas. Lo que pasa es que en los direccionamientos yo estuve en alguna ocasión de licencia y en otra ocasión de viaje en un evento en Cartagena de Indias, y no solo en los direccionamientos, sino también en visitas de Irner Flores, 2 visitas seguidas me hace cuando yo estaba de viaje, lo que suena bien raro, pero bueno, así está en las boletas y en los viajes, ¿no? Se le imputa el direccionamiento número 9 Santa Cruz Miraflores en el título presentado el 23 de noviembre del 2009. ¿Cuál era su situación laboral? Probablemente estaba de licencia en esa época, no me acuerdo. Sí, creo que sí. A usted se le imputa el direccionamiento número 20, Níquel, Los Olivos. El título fue presentado el 27 de mayo del 2010. ¿Cuál era su situación laboral? En esa época ya era director ejecutivo de COFOPRI. Si mal no recuerdo. Sí. El direccionamiento número 21 se le imputa Fundo Orbea, Caja de Pensiones Militar Policial. El título fue presentado el 27 de mayo del 2010. ¿Cuál era su situación? También era director ejecutivo de COFOPRI. El direccionamiento número 22, Club Huachipa 2, Lurigancho. Título presentado el 3 de junio del 2010. ¿Cuál era su situación laboral? Lo mismo. Estaba en COFOPRI. El direccionamiento número 23, Unidad Inmobiliaria, Vía El Salvador. El título fue presentado el 10 de junio del 2010. ¿Cuál era su situación laboral? También estaba en COFOPRI. El direccionamiento número 24, Barrio Comuco 3, Surco. El título fue presentado el 17 de agosto del 2010. ¿Cuál era su situación laboral? También estaba en COFOPRI. No más preguntas, señor. Quiero, si me permite. A ver. Sí, solo un detalle. Cuando yo salgo a COFOPRI, designado por la recomendación del entonces viceministro de Vivienda, David Ramos, había venido el escándalo de Chilca, ¿no? Y había caído Marquesada y queríamos reformar COFOPRI para hacerlo una entidad de catastro, lo que nunca funcionó, lamentablemente, hubiera sido mejor. Pero bueno, lo cierto es que me voy a COFOPRI, y cuando yo me voy a COFOPRI, más o menos a las 2 semanas o mes siguiente, renuncia la doctora Cambursano, que era la superintendenta, y el ministro de ese entonces, Víctor García Toma, cambia totalmente las autoridades en la SUNAR. Llega nuevo superintendente, nuevo adjunto, nuevo jefe, nuevo todos. Entonces, yo no solo ya no estaba fuera de la SUNAR, pues, con lo cual ya no podía ejercer ninguna presión funcional, sino que además cambiaron a todas las autoridades, con lo cual tampoco tenía mayor llegada con ninguna autoridad, digamos, en ese momento, ¿no? Eso es todo. ¿Terminó? Sí, señor magistrado. A ver, algunas preguntas de aclaración, claro, y siempre advirtiendo que si usted desea las contesta, si no guarda silencio. Correcto. Aquí lo concreto ya, y usted veo que está viniendo en la mayoría de audiencias, lo concreto es que en la sentencia, que también usted ha apelado porque señala que habría falta de motivación en la sentencia, porque en la cual se le condena a 6 años, 8 meses. Correcto. Efectiva, y por la pandemia pues se le ha variado a comparecencia con restricciones en tanto termina el juicio oral. Por eso es importante señalarle lo siguiente. Lo concreto es que según disposición suya se habría direccionado 27 títulos. ¿Es así? ¿Eso lo tiene claro? Tengo claro que esa es la acusación. Esa es la imputación. Correcto. Es la imputación. Correcto, sí, y eso correcto. es lo que ha ocurrido. No. Es decir, que se ha direccionado 27 títulos. No, en 2 años veíamos la semana pasada, o la audiencia pasada. A ver, primero yo bueno, no... el hecho en concreto es, efectivamente, esos 27 títulos fueron tramitados por un solo registrador. Esos 27 títulos llegaron a la sección de un solo registrador, efectivamente. ¿Eso es un hecho que no lo rebate usted o también lo tiene en duda? No, porque es claro que esos 27 títulos, al redistribuirse de la manera como se ha explicado, llegaron a la sección 77 del doctor Pedro Guzmán. Sí, pues Pedro Guzmán. Y claro, ya después viene la Fiscalía, la imputación es que habría sido por disposición suya. Entonces así también llega a esa conclusión la sentencia que, por supuesto, estamos en revisión. Usted ha apelado. Entonces, respecto de la sentencia, le voy a hacer algunas preguntas. Correcto. Para ver, pues, si efectivamente hay falta de motivación, ¿no? Para ir verificando ya. En la sentencia se señala que se ha determinado que uno de los funcionarios que fue captado por el colectivo criminal liderado por Ludit Orellana Rengifo fue Álvaro Delgado Shell. Hasta aquí también ya usted nos ha dicho que Ludit, a ver, ¿cómo lo cataloga? ¿Era su amiga, conocida? ¿Cómo era su trato?
Yo creo que amiga es, Esa época. yo creo que amiga es una persona que conoces al esposo, vas a la casa, conoces a tu esposa. No, yo nunca he ido a la casa de Ludit, nunca conocí a su esposo, lo he conocido en Zavala cuando me llevaban, traían de Castro y él estaba acá acompañándola, o sea, años después. Nunca conocí su casa, ni su esposo, ni sus hijos, ella tampoco a mi esposa, ni mi casa. Nunca salimos a comer socialmente, ni mucho ¿Cómo menos. define pues esa relación? Porque usted también ha declarado de que sí, efectivamente le felicitaba, Yo, le llamaba. yo diría que había una relación simplemente, no sé si catalogar profesional, porque yo no podía ejercer función profesional, una relación de cierta afinidad en que ella, y yo sobre todo por deferencia a José Luis Noriega, que me la presenta, como en muchos otros casos de gente que te puede presentar personas, atendía sus llamadas ante consultas determinadas que a veces eran por algún título demorado y a veces eran por X razones, como le digo, conoces a alguien en el Markham para que recomiende a mis hijos, por decir algo, ¿no? O alguna pregunta académica. No siempre le atendía las llamadas, eso se puede ver en el récord de llamadas, a veces la dejaba 2 o 3 días y le volvía una llamada o me volvía a llamar ella, pero una relación cordial. Ella era muy insistente, pues se nota porque llama 6, 7, 8 veces seguidas y a veces ni le contesto. Y ese tipo de relación que hay con alguien que conversas por teléfono, que te hace consultas, pero que al final nunca te reúnes y nunca llegas a intimar de una manera más allá de eso, ¿no? ¿Cuánto duró esa relación o todavía continúa? No, como le digo, Empezó cuando le presentó, creo, Noriega nos ha dicho, ¿no? Sí, en el 2008, ella me había llamado algunas veces durante el 2008 a ver cómo iba su tema. ¿Hasta cuándo? Pues era la intercambio de llamadas. Y de ahí hubo, me parece que ha habido una etapa en que no hubo muchas llamadas, hasta mediados del 2009, hasta fines del 2010, y de ahí también se corta, y yo no sé por qué se corta, no me llamó, yo tampoco la llamaba, si usted se ve, la mayoría de llamadas son entrantes, son muy pocas salientes, y durante casi todo el 2011, que yo fui superintendente nacional, y que ya tenía el mayor rango, no hay mayores llamadas, ni hay mayores imputaciones de direccionamiento de títulos, ni nada, ¿no? Ahora, no hubo ninguna causal específica de rompimiento, no es que nos peleamos, que pasó algo, no, simplemente... Ya, pero otro dato también que nos ha dado, que he escuchado, es que sí, efectivamente, Ludit Orellana, en esa relación cordial que usted señala, le preguntaba por ciertos problemas de algunos títulos. Problemas básicamente, pero por plazos de atención. Por eso, pues. Sí, por plazos. O sea, le preguntaba. ¿Ah? Sí, hablaban de esos problemas, de los títulos, de los... Sí, algo así, como muchos usuarios me han llamado diciéndome, Álvaro, tengo un título presentado. No, pues hablemos de Ludit Orellana. Okay. ¿Le llamó o no le llamó para preguntarle sobre sus títulos que tramitan? Títulos ya en trámite y que estaban retrasados. Alguna vez me habrá llamado, como mucha gente, que el título lo había presentado recién hace 2 días. Obviamente yo no hacía nada, ¿no? Y lo más probable es que le dijera, Ludit, esperemos a que pase el plazo prudencial, el plazo reglamentario, y después veremos a su reclamo, y después, si ya en 10, 15 días no te atienden, vemos a ver si se puede llamar para que lo vean, ¿no? Pero bueno, siempre en plazos de tramitación, digamos, ¿no? Bueno, usted conoce derecho, así que por eso le voy a hacer estas preguntas. Como le decía, en la sentencia, la conclusión de la sentencia es que usted habría sido captado por el colectivo criminal liderado por Ludit Orellana Rengifo. ¿Y cómo lo acredita eso? ¿Cómo está acreditado? Primero, hay una declaración de un colaborador, 01-2015, que señala, así en forma breve, usted seguramente ha leído la sentencia, pero como es oral y mucha gente está viendo, porque Justicia TV está transmitiendo esta audiencia, es bueno escuchar, a ver qué dice usted respecto a estas declaraciones. Bien. Fíjense, este 1-2015 señala que en los registros públicos tenía también sus contactos, entre ellos el señor Álvaro Delgado Shell. Otro, el testigo 06-2015 señala, el testigo tiene conocimiento que los contactos eran Álvaro Delgado Schelke y otra persona que no recuerdo su nombre. El testigo recuerda que en el periodo del 2009, aproximadamente en septiembre, hasta finales del 2010. Otro testigo, otro colaborador, el 11-2015, el testigo refiere que el señor Álvaro Delgado Schelke también era un contacto del estudio Orellana. El 5-2015, el señor Delgado era contacto del estudio Orellana desde el 2009 aproximadamente. Asimismo, este 5-2015 señala el testigo tiene conocimiento que son las personas de Álvaro Delgado Schelke, el señor Pedro Guzmán Molina y el señor Carlos Vargas Machuca. Y ya luego ya 2 personas, Patricia Roja Rocha, señala, se captó a gente que tenía importantes cargos en diversas instituciones como Álvaro Delgado Schelke, cuando fue adjunto de la superintendencia y después superintendente. Y Pedro Guzmán Molina también habría dicho que Pedro
le habrían dicho que Pedro, no te preocupes, conmigo trabaja el doctor Álvaro Delgado. Usted ha leído estas declaraciones, ¿qué tiene que decir al respecto? A ver, primero, señor presidente, yo infiero o especulo, porque no puedo saber más allá de por qué lo dijeron, que deben haber escuchado a la doctora Ludita Orellana hablar de mí, hablar que era amiga mía, hablar que teníamos contacto, que yo le ayudaba en algunos temas, que si un título se atrasaba me podía llamar, y de ahí creo que pueden haber inferido y sacado este tipo de cosas. Punto número uno. Eso por un lado. En cuanto a Pedro Guzmán, si se lee, por ejemplo, la declaración de Pedro Guzmán en que Ludita Orellana lo capta, cuando Diana Delgado se lo presenta en Plaza Vea, Pedro Guzmán narra con detalle que Ludita Orellana le dice, y lo persigue casi por 2 meses, Pedrito, no te preocupes, no va a pasar nada, el árbitro es el que decide, tú no, y yo conozco a Álvaro, que no va a pasar nada, y conozco bastante gente también, y apristas, o sea, era claramente una vendida de cortina de humo para convencer a Pedro Guzmán a que entrara a hacer, bueno, lo que finalmente hizo, a confesión de parte, al menos, porque Pedro Guzmán ya ha confesado. Es la única explicación que encuentro, señor magistrado, sobre el particular. Bien, otro se sigue señalando, en la sentencia, se encargó de gestionar el direccionamiento de la solicitud de inscripción de títulos que se presentarían ante los registros. Es decir, en la sentencia señala que usted se habría encargado de hacer los direccionamientos. Y para ello tome en cuenta varias declaraciones también del colaborador 1 2015, del colaborador 5 2015, de Patricia Rojas Rocha, de Pedro Bruno Molina, del colaborador 8-2015, del TR6 2015. A ver, una nada más voy a leer porque usted ya tiene conocimiento, su abogado también, de la sentencia, seguramente también lo están leyendo. A ver, ¿quién leemos? A ver, ya, así, al azar, de TR5 2015. El señor Delgado Schelke era un contacto del estudio Orellana, era una persona que se le prestaba servicios para que puedan direccionar títulos a determinada sección registral, en el entendido que él era un funcionario de alto nivel de esta institución, por ende se encargaba a cambio de dinero de hacer llegar los títulos manipulando el sistema de registros públicos para que estos sean calificados por determinado registrador público. Fíjense, así hay otras declaraciones. A ver, de Patricia Rojas Rocha, el saneamiento de inmuebles en el área de saneamiento fue posible gracias a la participación y a las gestiones que el doctor Álvaro Delgado pudo hacer. El doctor Álvaro Delgado direccionaba por intermedio de un tal Wilfredo, como lo mencionó la doctora Orellana en una reunión, que era alguien de sistemas que cambiaba por el sistema informático, que cambiaba el número de sección al cual había sido asignado el título. Fíjese, hay otras declaraciones. ¿Alguna explicación respecto a estas? A ver, respecto a la primera que usted citó, señor presidente, hay una declaración incorrecta de parte del colaborador, me refiero, ¿no? Porque él dice que yo me encargaba de manipular el sistema. Inicialmente las imputaciones eran esas, hasta que se dieron cuenta que yo no podía manipular el sistema y no tenía ninguna facultad de manipulación. Entonces luego cambiaron a decir que yo no manipulaba, sino que yo influía o intercedía en alguien, y en alguien de informática. ¿Correcto? Entonces ahí hay una contradicción y una inconsistencia en la declaración del colaborador. En cuanto a lo que dice Patricia Rojas Rocha, bueno, Patricia Rojas Rocha es coimputada, ¿no? Y ha dicho, y esa declaración de Patricia Rojas Rocha es posterior a cuando ya el nombre Wilfredo Núñez había salido reiteradamente en el proceso. Lo único que se me puede ocurrir es que Ludita habrá mencionado, y habrá estado el nombre ahí, y ella lo habrá mencionado como que Ludita lo mencionó, pues Patricia Rojas Rocha claramente estaba buscando una excarcelación y una perdona a la condena, no lo que lo ha conseguido, según entiendo. Entonces si primero se me quería atacar por haber manipulado el sistema y luego se dan cuenta que yo no podía, bueno, lo más fácil era migrar a alguien que lo hice a través de alguien de informática, lo que sería un tráfico de influencias, por cierto, en principio, ¿no? Si es que fuera el caso. Si usted se pone a ver también, señor magistrado, salvo esta declaración que usted ha citado de Patricia Rojas Rocha, absolutamente ningún colaborador de Testigo de Reserva habla de Wilfredo Núñez, solamente hablan de alguien de informática de manera genérica, y en todo el juicio, usted podrá apreciarlo también, no hay ningún tipo de vinculación entre Wilfredo Núñez y mi persona, como que nunca ha existido comunicación ni vinculación alguna. Bien, también aquí aparece una declaración de Rocío del Pilar Santa Cruz, ¿no? ¿Era su secretaria? Correcto. ¿En todo el periodo que usted fue superintendente adjunto?
¿Fue secretaria o...? Sí, durante todo ese periodo, sí. Dice usted ya lo que señala, y todo está recogido en la sentencia. Sí. Y en la pregunta, ¿usted alguna vez se ha comunicado con la señora Carla Cruzado Crisólogo? ¿Quién es Carla Cruzado Crisólogo? Era la secretaria de Lubito Orellano. La secretaria de Lubito Orellano. Contesta, sí, la señora llamaba al directo del despacho del superintendente. Me llamaba para comunicarse con él, Álvaro Delgado, ya que me comunicaba que no le contestaba su número de celular y le comunicaba si él estaba allí. Le pasaba la voz por el interno que tenía la llamada y cierta vez el señor Delgado no contestaba, no estaba en Lima, pero me dejó un encargo y el doctor Álvaro que iba a recibir un número de título y que le tomara nota y cuando él me llamara que le diera esa información. Fíjense, a la secretaria le dejaban los números de título para que le digan a usted para que, ¿será pues para qué dirección o qué hacía con el número de título? No, lo que pasa es... ¿Cuál es la explicación de la declaración de su secretaria? A ver, lo que pasa, señor magistrado, es que era muy habitual que si no me encontraban a mí y algún usuario tenía algún interés en particular, pudiera dejar alguna información con la secretaria para que me la transmitiera. Y esa información podía ser un número de título. Eso no quiere decir en modo alguno que fuera un título para direccionar, porque para direccionar un título tiene que estar justo entre la hora en que ingresa el título y la hora en que se hace el direccionamiento propiamente. Y estando de viaje es bien difícil que esa situación se pueda dar. Yo entiendo, como en muchos otros casos que le pueden haber dejado algún número de título, algún dato específico, que puede haber sido un título en que Lubito Orellana tenía interés en que estaba demorado, que no demorara tanto, que lo viera. Y yo estaba de viaje, además. Lo habré visto, me imagino, a mi regreso. ¿Que Lubito Orellana le dejara a su secretaria el número de título para que usted vea? No era natural, no era natural, pero estando yo de viaje, me imagino que sí, como que muchas otras personas lo hicieron, ¿no? En su momento, podían dejar recados y comunicaciones con la secretaria, ¿no? Bueno, y hay otros datos en la sentencia, pero me interesa este aspecto de en cuanto a recibió algún beneficio económico. A ver, ¿qué hay? ¿Qué dice la sentencia? ¿Cómo se acredita? Dice que todo, usted habría actuado a cambio de una promesa de entrega de dinero que le efectuaba Lubito Orellana a usted. Y eso se acredita con la declaración del colaborador 1-2015, el colaborador 5-2015, otro colaborador 6-2015, el 8-2015, volvemos al TR 5-2015, vuelve Patricia Roja Rocha, Pedro Guzmán. A ver, Patricia Roja Rocha, ¿qué ha dicho acá? Inicialmente era la doctora Orellana, pero también le encargué a Einer Flores Ramos, que era procurador, porque él lo fue a visitar varias veces a su oficina y también se le encargó a la asistente de la doctora Orellana, Carla Cruzado. Pedro Guzmán, que ha dicho, sabía que hacía pagos, pero yo no participaba de esos pagos, no me enteraba cuando le pagaban. Lo sabía porque la propia Luis y la misma Patti me decían, venimos a pagar ahora a Álvaro y ahorita te queremos cancelar a ti. A ver, los colaboradores que dicen por aquí. A ver, 6-2015, el testigo tiene conocimiento que las personas encargadas por orden de la señora Lubito Orellana era el señor Einer Flores Ramos. También le entregó dinero a la señora Carla Cruzado Crisólogo y la misma señora Lubito Orellana. El 1-2015, él iba a recibir un pago por dichas gestiones. Quienes pagaron han sido básicamente hasta dos personas, la señora Carla Cruzado y el señor Einer Flores. ¿Qué tiene que decir respecto a los pagos que supuestamente habría recibido? A ver, señor presidente. La sentencia y estos testigos. Correcto. Primero, en cuanto a lo que dice Pedro Guzmán, es de referencia, ¿no? Porque se lo dijeron, Ludit y Patricia. Y eso iba en la línea de convencerlo a seguir en la misma línea de acción que tenía, ¿no? Como que yo estaba involucrado y que me pagaban. La mayoría de testigos y colaboradores además son de oídas, dicen que escucharon, que me pagaban. Pero ahí lo más destacable, creo, señor presidente, es que la tesis fiscal señala, y la sentencia también, que a mí me hacían los pagos a través de estos sobres y de estas idas por direccionamiento, por hacer direccionamientos. Entonces no se explica cómo, y lo dije hace un rato, Einer Flores aparece con boletas de ingreso a nombre de Rocío Santa Cruz, no a nombre mío, aparece con boletas de ingreso 7 veces antes del primer direccionamiento. Él aparece de abril a julio y el primer direccionamiento es en septiembre. Entonces ahí no hay ninguna coherencia de pagos con direccionamientos porque no habían. Y luego, si se analiza, todas las idas, las otras 5 idas restantes de Einer Flores, porque fueron 12, no tienen nada que ver con las fechas de los direccionamientos. O son un mes después,
o son un mes antes, y es más, en los últimos direccionamientos no hay visitas de nadie, ni de Carla Cruzado ni de Ernest Flores, y tampoco hay llamadas telefónicas. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que se me esté imputando eso cuando no hay una coherencia lógica entre las visitas, las llamadas y los supuestos pagos y direccionamientos. Ese sería mi comentario, señor magistrado. El colaborador 1-2015 señala respecto de esto de los pagos. Tengo conocimiento que los pagos eran efectuados en forma personal en algunas ocasiones por Carla Cruzado y Einer Flores. Han visitado las oficinas del señor Álvaro Delgado dentro de los registros públicos. Y el 5-2015 señala, el testigo tiene conocimiento que el señor Einer Flores y la señora Ludita Orellana se dirigieron a la oficina del señor Álvaro Delgado, que está ubicado en la calle Armando Blondel 260. Una vez en la oficina, la señora le indicaba al señor Einer Flores en el primer piso que el señor Einer Flores suba al sexto piso. Para esto, el señor se tenía que registrar en el control de vigilancia. Una vez ahí, el señor se mencionaba y solicitaba entrevistarse con el señor Álvaro Delgado Shell, en el cual el señor Einer Flores, una vez en el sexto piso, era atendido por la secretaria y después era conducida a la oficina de Álvaro Delgado Shell. ¿Eso ha ocurrido, señor? No, yo repito, señor magistrado, como lo he venido diciendo, que yo no recuerdo las visitas de Einer Flores. Es raro, además, porque mi secretaria inicialmente, en sus primeras declaraciones fiscales, declara que siempre que iba este tal Einer Flores, dejaba los sobres conmigo en el despacho. Cuando yo hago una segunda declaración en fiscalía y hago notar, oigan, pero ¿cómo es así? Si yo he estado de viaje 2 veces y una de licencia, mi secretaria cambia de versión y dice, no era siempre, era cuando estaba en Lima, si no me lo dejaba a mí. Y ahí viene una cosa extraña, señor magistrado, que me interesaría que ustedes evaluaran en su momento, y es que cuando yo estaba de viaje, Einer Flores fue 2 veces seguidas, estando yo de viaje. Lo que es sumamente extraño, ¿no? Que si hay una coordinación de la que se está hablando, vaya una persona a dejarme sobre con dinero estando yo de viaje, 2 veces seguidas. Y la declaración de mi secretaria es que simplemente el sobre se lo quedaba, supuestamente con dinero, supuestamente, y lo dejaba en el despacho ordinario pendiente, esperando 2 o 3 días a que yo regresara. Lo que es sumamente raro, que un sobre con dinero se quedara en el despacho de la vista y paciencia de todo el mundo, esperando 3 días a que yo volviera. Y también me permito hacer referencia, aunque ustedes lo han visto en el expediente, que siempre los sobres eran de Manila. Se le preguntó claramente, y se le preguntó claramente si ella sabía el contenido, y nunca dijo que supiera qué contenido, y menos dinero, por supuesto, ¿no? Bueno, pero ¿le dejaban sobres o no? Yo no recuerdo, me pueden haber dejado sobres, repito, alguna vez, repito, Carla Cruzado, creo, me dejó un sobre con los estatutos de una asociación académica, alguna vez algún sobre con algún título posiblemente, que Ludí tenía interés en que lo revisara, un título ya en trámite, que quisiera que lo viera para darle alguna opinión que no era vinculante en lo más mínimo, por supuesto, porque acá no se trataba de un tema de tráfico de influencias, ni mucho menos, solo hablar en genérico. Además, creo que era un título tachado ya, o sea que tenía que volver a presentarlo. Pero esa cantidad de sobres no me acuerdo, ¿no? Y repito... No, pero sí han sido varios entonces, para que, bueno, entiendo, usted quiere hacernos entender que pueden haber malinterpretados los testigos, que solo le dejaban documentos y los testigos dicen pues que habría sido dinero. Correcto, sí, no, han habido sobres pero que sí me han dejado, sí, pueden haber sido 3, 4, y de Carla Cruzado yo nunca he negado que me haya dejado sobres, eso nunca lo he negado, pero no me acuerdo de las visitas de Einer Flores, no lo identifico, y menos 7 visitas antes del primer direccionamiento. Si usted acepta que le dejaban sobres, alguien tenía que haberlo dejado. Pues. ¿Quién? Si no era Einer Flores, ¿quién? Puede haber sido que me hayan dejado sobres con mi secretaria o algún sobre, pero repito, no. ¿Pero quién? Pues, ¿Quién llegaba hasta su secretaria? Bueno, de acuerdo a las boletas, quien llegaba a mi secretaria era Einer Flores, ¿no? Pero no me acuerdo haber recibido 15 sobres o... Sí, 15 sobres o 13 me parece, o 12, que son las boletas de ingreso de Einer Flores, ¿no? Bueno, ya también en la sentencia se dice que las comunicaciones, aquí hay comunicaciones con Einer Flores, Ludita Orellana, bueno, acá en la sentencia ya le han preguntado al respecto, así que ya no voy a insistir al respecto. Señor Guillermo, ¿alguna pregunta? Sí, solamente algunas, Señor Delgado, usted indicó que a su despacho normalmente llegaban, bueno, normalmente no, pero dijo que podían dejar recados, y dentro de esos recados número de título. ¿Eso era una constante en su actuación como cuando superintendente? se refiere a llamadas, etcétera? Sí, lo que pasa es que cuando entraban llamadas
tanto de gente conocida como de gente a veces no conocida, porque iba a buscar o conseguía el teléfono o insistía, o había un encargo de la Superintendencia Nacional o de alguna autoridad, sí, la verdad era un poco recurrente porque era una época en que el registro estaba bien embalsado, salvo algunos actos de 24 horas, 48 horas que se inscribían más o menos dentro de los términos, y había mucho reclamo por retraso de títulos. Había usuarios también, por ejemplo, que querían pues que el título saliera en 24 horas porque se les caía una operación. Esos casos obviamente no se atendían, ¿no? O se le decía, oye, ¿sabes qué? Espérate pues un poco a que pasen los 7 días. A lo mucho, lo que puedo haber hecho alguna vez es, mira, explica tu situación y anda donde el gerente de propiedad a explicarle, ¿no? Y que él ya tome la decisión, cita al registrador, porque eso es un tema, la inmediación con el registrador es un tema perfectamente razonable, ¿no? Pero sí, era, le diría, más recurrente de lo que yo hubiera pensado, que pudieran haber llamadas o quejas por retraso de títulos y que estaban embalsados en el sistema, ¿no? Claro, y eso un poco que llama la atención porque usted señaló temprano de que al interior de la institución había un defensor del usuario. Sí, correcto. Y efectivamente, le pregunto esto porque yo en algún momento en mi localidad he desempeñado el papel de defensor del usuario, de los registros públicos. Entonces, lo que normalmente hace un defensor del usuario es recibe los reclamos de aquellos personas que llegan a los registros públicos quejándose por demoras, etcétera, etcétera. Y sobre todo por demora, ¿no? Por demora, sí. Entonces va el defensor del usuario y conversa con el registrador y le dice, ¿sabe qué, señor registrador? Acá hay un título que no ha sido atendido, ya se ha pasado el plazo, atiéndalo. Y si finalmente ese registrador no lo atiende, normalmente lo que hace un defensor del usuario es emitir un informe al presidente, en este caso al jefe de los registros públicos. Podría haberlo hecho a usted también. Y entonces, pero ¿no cree que la manera correcta de atender eso era de esa forma? Que el defensor del usuario le informe a usted o a quien corresponda sobre ese retardo y a nivel ejecutivo, o sea, disponer que se tomen medidas respecto a la tardanza de los títulos. Lo que pasa es que todo estaba en una época totalmente embalsado, o sea, al menos en Lima. No, pero el embalsamiento no tiene nada que ver con el trámite, digamos, un poco regular que tenía que hacerse para que se atiendan esos títulos. O sea, acá los usuarios iban directamente a usted y usted se encargaba de decir que atiendan esos títulos. Claro, pero eran usuarios, primero no era masivo, ¿ok? O sea, no, masivo era el defensor. El defensor estaba rebasado totalmente. O sea, el defensor raramente hacía los informes correspondientes, sino de frente comunicaba al registrador para que lo atendiera. Y muchas veces el registrador simplemente no atendía o se demoraba o tenía también una carga necesaria. Entonces ahí es que usuarios, muchos usuarios que lo conocían a uno, como conocían a la superintendenta, o como que llamaban a la ministra, porque lo llamaba alguien, por ejemplo, o muchos usuarios que iban de a pie, presentándome un documento o buscándome, a la segunda, tercera vez lo atendía, y tenían una queja de un título que tenía un mes y medio, o suspendido indebidamente y que simplemente no estaba atendido. Y lo que yo hacía en ese caso no era llamar al registrador, ni era asumir yo el tema, simplemente llamaba al gerente registral y le decía, Gastón, canaliza esto, entiendo que ya fueron por el defensor del usuario, mira si efectivamente hay un retraso y que traten de atenderlo. Por ahí lleva un poco el tema, si bien no es el canal regular, tampoco supone un canal ilícito, digamos, ¿no? Sino era un tema simplemente como funcionario público de atender a usuarios, más aún cuando yo tenía la facultad de controlar y hacer seguimiento de plazos de atención, ¿no? Claro, así visto en forma aislada, no, pero como un acto que va concatenado con otros actos que forman parte de la imputación del Ministerio Público, podrían dar lugar a pensar que efectivamente había una situación. Estoy de acuerdo, pero lo que le quiero extraña, decir, digamos, ¿no? Lo que le quiero decir, doctor, si me permite, es que estos actos que me imputan, que efectivamente puede dar lugar a una sospecha, yo lo entiendo, está incluido dentro de un universo mucho mayor, ¿no? No era solo esto, era mucho más, ¿no? Señor Delgado, usted ha hablado de que cuando empezó su declaración dijo que usted consideraba que podría haberse alterado el sistema, ¿cierto? Sí, siempre. Porque evidentemente es por una cuestión de sentido común, 27 títulos dirigidos a un mismo registrador, ¿cierto? Eso usted no tuvo conocimiento de eso. No, nunca. A ver, es que si uno está como superintendente, uno no tiene idea de cómo se distribuyen los títulos o se redistribuyen. O sea, acuérdese usted que entran más de 1.000, 2.000 títulos al día, o sea, y todos generan temas de redistribución o pases. O sea, yo no tenía cómo saber
de ninguna manera que unos títulos iban a tal sección o a tal sección en redistribución. Dentro de la organización, dentro de la organigrama de los registros públicos, tendría que haber existido un nivel de acceso al sistema para que pueda ser alterado. ¿Cuál era ese nivel de acceso al sistema que podría haber dado lugar a que se haya alterado para efectos de hacer este direccionamiento de los títulos? No, a ver, no lo sé porque yo no soy informático. De lo que explicó el señor Núñez, o sea, yo dije, podría haber habido una adulteración. Lamentablemente nunca se hizo una pericia técnica y no se sabe si la ha habido o no. De lo que explicó el doctor Núñez, o el señor Núñez, mejor dicho, tengo claro que si es como siempre nos explicaron, además, y como él ha dicho, si al accionar el procedimiento de redistribución con el usuario que él tenía, se distribuye todo de nuevo de manera aleatoria, yo no veo cómo podría haber habido una alteración. Simplemente de un universo grande de títulos, bueno, 27 en el lapso de un año o año y medio cayeron en las 77. Es lo que yo he entendido. Y quisiera entender que fue así, porque es un poco dejar a salvo la responsabilidad del registro, ¿no es cierto? Y la seguridad. Pero ahora, si ha habido algo más allá, más subrepticio, no sé si una auditoría pueda determinarlo o no. Habría que hacerla y nunca se hizo, ¿no? Claro, porque es como si acá en los registros públicos ingresaran determinados incidentes o cuadernos que tendrían que, de repente, por cuestiones de inhibición, pasar a otro ponente, por así decirlo. Sería muy raro, ¿no? Que en un año, por decir, 27 claro, cuadernos puedan ingresar al mismo ponente por tema de inhibición. Claro, pero ahí sería un pase, ¿no? Ahí sí sería un raro que 27 pases en un año, todos los pases vayan a las 77, ¿no? Claro. Pero acá, como hablamos de redistribución, conforme lo he explicado, si efectivamente es un proceso que se activa y eso distribuye, no esos 27, no ese título en particular, sino todos los títulos vuelve a distribuir de manera aleatoria, como que el sistema estaría a salvo. Pero repito, eso no descarta una auditoría más profunda. Lo ideal, ¿no? hubiera sido de repente que no solamente el Ministerio Público, sino también la defensa digan, bueno, tantos títulos ingresaron tal año, se redistribuyeron tantos ingresaron a tal registrador, a tantos a otro, etcétera. Pero acá solamente tenemos ese dato específico que se ve en forma aislada. Yo me imagino, ¿no? Que esa es la defensa del señor Núñez, ¿no? Me imagino. Bien. Y finalmente, uno de los abogados defensores le iba preguntando título por título y usted iba respondiendo que en esa época de la presentación del título trabajaba para COFOPRI, ¿cierto? Correcto. Que es una entidad distinta a los registros públicos, evidentemente. Pero lo hecho es que si estos títulos se atendieron cuando usted estaba como superintendente de los registros públicos. ¿Qué títulos, perdón? Estos 27 títulos redireccionados. No, porque de los 27, 5 yo estaba en COFOPRI. 5 estaban en COFOPRI, sí. De los 5 nomás. Sí. Ya, correcto. Y un detalle quizás, sí. Señores magistrados, de todas las llamadas que se me hicieron, solo 8 coinciden con el momento en que se pudo haber direccionado, porque la llamada tiene que ser entre el momento en que ingresa y el momento en que se direcciona, que viene a ser en realidad el 3% del universo de llamadas, ¿no? Para que se tenga en cuenta nada más. Bien, nada más de mi parte, señor presidente. Don Enrique. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor magistrado. Bien. He escuchado que ustedes hablan de una redistribución, pero en algunos de los casos, según la sentencia, no fue redistribución, sino intercambio de títulos. Pasó Correcto. de un registrador y otro título pasó a otro registrador y luego los mutaron. Esa es la tesis fiscal, de acuerdo. Ya. Pero según lo que dice la sentencia, eso pasó justamente con los títulos 14, 15 y 16, que fueron canjes. Pasaron a un registrador 21083 a la sección 21083 y luego pasa a la sección 21077. Y el otro título pasa a la sección 21083. Entonces, justo hacen un intercambio de títulos. Lo que también ha sucedido en el Poder Judicial cuando se trabaja con mesa de partes, también de la misma forma ingresan escritos y luego los intercambian y utilizan el ingreso al sistema para poder montar los títulos. Entonces, según la sentencia, esto va a pasar al menos en estos 3 títulos que estamos viendo, el direccionamiento 14, 15 y 16. Bien. Usted ha reconocido que el teléfono 99275109 es suyo, claro, es mi claro, suya, ¿no? claro, sí.
Correcto. Y que también ha recibido llamadas de la señora Judith Orellana. Correcto. De la señora... Sí, con los dos teléfonos Cruzado, hay cruce de cruzado. llamadas, ¿no? Con el Nextel y con ese. En esto, justo en el título direccionamiento 14 y 15, los títulos ingresaron al registro público el 11 de febrero de 2010 a las 11:57 de la mañana. 11:55 y 11:57. Ok. 11 de febrero de 2010. Y el 11 de febrero de 2010, usted también tiene una llamada, Hay una llamada, sí. de la señora Judith Orellana, que es lo que indica que sería el probable momento en que podría haber direccionamiento. Y a las 5:40 se hace El direccionamiento. Bueno, la redistribución o el cambio. el cambio de título. No es que haya un cambio. Este título pasó de la sección 21083 pasó a la sección 21077. Y el título que estuvo en la 21077 pasó a la 21083. Entonces, ¿qué es lo que usted conversó con la señora Orellana Rengifo el 11 de febrero de 2010 a la 1:35 de la tarde? Le soy totalmente franco, señor magistrado. No me acuerdo. O sea, es imposible que me acuerde 12 años después que conversé con la doctora Orellana en ese momento específico. Lo que sí le puedo decir es que esa llamada no era para direccionar ningún título, porque nunca me llamaron para direccionar o influir o interceder para, a través del señor Núñez, direccionar o manipular el sistema para que fuera la sección 77. Creo que es uno de los de las 8 llamadas que le comento, de las 27, que coinciden justo en ese lapso entre el ingreso y el intercambio, o direccionamiento o redistribución, como ha manifestado el señor Núñez, ¿no? Porque eso creo que todavía hay que acreditarlo, ¿no? También usted nos indicó que la señora Rengifo la llamaba para pedir o para quejarse sobre la tramitación de algún título que estaba demorado, y eso era más o menos pasados los 5 o 7 días ya de haberse presentado, ¿no? A ver, es que había de todo, no solo con ella, sino con todos. Había gente que llamaba, pues, el título ingresó en el día, porque tengo una operación que se me cae, no Ludito Orellana, el banco. En esa ocasión yo normalmente no atendía nada, ¿no? Porque era muy evidente tratar de inscribir un título en 24 horas y además el registrador no me iba a hacer caso. Era inapropiado, ¿no? Pero sí, habían títulos, y Ludito Orellana sí seguramente ha llamado por títulos que estaban ya más de 7 días. Normalmente cuando estaban más de 7 días tampoco hacía mucho caso, porque el mismo reglamento, si bien establece 7 días, establece que cuando el título es complejo o extenso, el registrador puede tomarse más plazo. Pero ya si hablábamos de títulos que estaban en 15 días, 20 días útiles, que ya estamos hablando de un mes, y el asiento de presentación vence un mes después, y pueden haber subsanaciones, apelaciones, sí, ahí ya podía yo llamar al gerente registral y decirle, oye, ¿sabes qué? Se han quejado, han hecho esto, fíjate el tema, ¿no? Una pregunta más, muchas gracias. Dígame. Bien, hemos terminado. Muchas gracias. Puede retirarse. A ver, y también con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión de audiencias y vamos a disponer que se va a continuar el próximo viernes 15 de enero a las 10 de la mañana. 15 de enero a las 10 de la mañana, donde se va a recibir la declaración, se va a interrogar a Caterine Elizabeth Díaz Berrú y a Ludito Orellana Rengifo. Bien, entonces damos por concluida hasta y nos vemos el otro viernes.